Capítulo 14 de Isaías. Recuerden que en el capítulo anterior se había enviado una profecía contra Babel, pero recuerdan que proféticamente pudimos ver cómo estaba hablándole al pueblo que se encontraría esparcido por todas las naciones, los cuatro ángulos de la tierra, representados por Babel. Babel representa a todas las naciones. Entonces, como si le hablara al líder mundial de nuestro tiempo, diciéndole que va a caer y que va a recogernos a todos nosotros de todo lado. Y de hecho, la profecía continúa. Como siempre, ¿verdad? Repito que los capítulos y los versos fueron añadidos después. Entonces, todo esto viene seguido. Dice el verso último del capítulo anterior: en sus palacios aullarán las hienas y los chacales en sus casas de deleite. Su tiempo está a punto de llegar, no se prolongarán sus días. Habíamos visto cómo eso se refiere, ¿verdad? Que todos los lugares donde están llenos de ídolos y demás eventualmente no van a ser habitados por seres humanos, sino por demonios, espíritus y demás. Y continúa el verso 1 del 14. Porque Yahweh tendrá piedad de Jacob. Entonces, bendito el Padre como empieza. Y confirma lo que les decía, que a pesar de estarle hablando a Babel, es un mensaje para nosotros. A Babel le manda castigo, a nosotros consuelo. Porque Yahweh tendrá piedad de Jacob. De nuevo escogerá a Israel. Esto es muy interesante. De nuevo. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que nos desechó, ¿verdad? Como lo vemos en la escritura. En Jeremías vemos que Yahweh se divorcia del pueblo. Y recuerdan que hay varias historias similares. Cuando Aram, el padre, perdón, Amram, sí, Amram, el padre de Moshe, que él cuando, de hecho ahora hablaba de esto con una pareja, de que muchas veces, ¿verdad? Las parejas, matrimonios y demás, muchas veces como que piensan en no tener hijos porque estamos en el fin de los tiempos. Y es un pensamiento muy comprensible cuando se ve desde el punto de vista humano, carnal, terrenal, pero desde el punto de vista celestial o de la fe no tiene sentido, ¿verdad? Porque Yahweh dijo multiplíquense, no dijo multiplíquense hasta cierto punto, multiplíquense hasta que lleguen los últimos días. Por otro lado, Yahweh el que da el sustento. Obviamente los padres tienen que trabajar y hacer todo el esfuerzo, pero es Yahweh el que les da todo a los hijos a través de los padres y demás. Entonces, muchas veces las parejas dicen hasta aquí porque ya viene el fin del mundo. En el Éxodo, el primer Éxodo, se estaba dando algo similar, ¿verdad? Obviamente antes del Éxodo se estaba dando una tribulación cuando el pueblo estaba en esclavitud y empezaron a matar a los niños, echarlos en el río Nilo, ¿recuerdan? Y cuando empezaron a matar a los niños varones del pueblo, Amram dijo, ¿para qué vamos a traer niños al mundo si los van a matar? Entonces se divorció de su esposa y como él era el líder del pueblo, todo el mundo hizo lo mismo. Entonces todas las parejas empezaron a divorciar y después Miriam, la hija de él, la hermana de Moshe, llegó y le dijo al papá: usted es peor que el faraón. Imagínese el insulto que eso podía ser, pero era una realidad. Entonces no es como que ella pecó. Sin embargo, también no dudo una vez más, en la carne cualquiera lo vería como no honrar a su padre, ¿verdad? Debemos honrar a padre y a madre, y ella, considero más bien fue honra el que le dijera a él algo tan sabio cuando se lo explicó, ¿verdad? Porque claramente el papá le dijo: pero ¿por qué me dice así? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le va a dar por esa boca? Entonces ella le explica: papá, es que el faraón está mandando a matar a los niños. Usted, al hacer que las parejas se divorcien y no tengan hijos, está haciendo que no vengan al mundo ni niños ni niñas. Por lo menos el faraón está dejando vivir a las niñas. No está permitiendo que vengan ninguno de los dos. Y no solo eso, con los niños venir al mundo, ya entraron a este mundo. Entonces, si los matan, tienen la capacidad de entrar al otro. Si usted no los deja entrar a este mundo, ni siquiera van a tener la capacidad de entrar al otro. ¿Sí me explico? Entonces, una perspectiva completamente diferente, porque uno puede entender la de Amram. ¿Para qué quiero yo traer un hijo a este mundo si lo más seguro me lo matan? O sea, es comprensible, pero ahí es donde entra el nivel de fe que uno tiene que tener como para decir: y abuelo puede proteger. Y vemos lo que sucedió con Moshe, que la mamá lo tiró al río, bueno, lo puso, digamos, ¿no? ¿Verdad? Lo puso en el río y dijo que Yahweh lo salve, Yahweh sabrá. Vemos que Amram escucha a Miriam y dice: sí, pues tiene razón mi hija. Vean la humildad de este hombre que reconoce que su hija tiene razón y entonces decide volverse a casar, obviamente con la misma mujer, Jochebed. Y es ahí donde nace Moshe, el que traería la redención para el pueblo. Entonces, si Miriam no le dice esto, si él no tiene esa decisión y si no vuelve con la mujer, no hubiera venido Moshe al mundo y no hubiera habido éxodo. O sea, hubiera, ¿verdad? Sabemos que no existe, pero hipotéticamente no hubiera salido el pueblo de Egipto, no hubiera habido Torá, etcétera, porque es la Torá de Moshe, ¿está claro? Entonces, imagínense la decisión tan clave que fue esa, que trajo la redención del pueblo. De manera similar sucede con el papá de David, recuerdan, al menos la tradición dice
que el papá de David, Yishai, estaba casado con la que llegaría a convertirse en la madre de David, y él, cuando él se pone a pensar y ve en la escritura que dice la escritura que uno no debe, que no se debería mezclar el pueblo de Israel con los moabitas, entonces él dice, híjole, pero yo vengo de una moabita, porque él era hijo de Obed, quien era hijo de Boaz con Ruth, ¿recuerdan? Ruth la moabita. Entonces él dice, yo soy descendiente de esa unión, entonces yo no merezco tener una israelita. Entonces él, por no entender la escritura, porque la idea era que no se podían meter con hombres moabitas, pero Ruth es mujer. Siendo él un hombre, viniendo de moabita, dijo, yo no debería estar con esta mujer israelita. Entonces se divorció y decidió meterse con la esclava, porque dijo, yo al venir de otra nación, estoy al nivel de la esclava, entonces voy a estar con la esclava. Cuando habló con la esclava para acostarse con ella le dijo, sí, está bien, espéreme ahí. Y fue y habló con su ama, que era la ex esposa de él. Y le dijo, vea, su marido me está pidiendo esto. Entonces ella dijo, no, tranquila, yo voy. Entonces ella entró haciéndose pasar, o sea, la que era ahora la ex, entró haciéndose pasar por la esclava, tuvieron relaciones sexuales, quedó embarazada y de ahí vino David. Pero como ellos estaban divorciados y él pensó que se había acostado con la esclava, cuando ve embarazada a su ex mujer, la empieza a ver mal porque dice, ah, estaba sola y se metió con alguien. Y es por eso que David menciona haber nacido en fornicación. Y por eso sus hermanos no lo veían a él como alguien positivo, entre otras cosas, ¿verdad? Lo veían muy mal, hablaban muy mal de David. Tanto así que ni siquiera estuvo él incluido cuando llamaron a todos los hijos de Yishai para ver cuál era el rey. Y Samuel tuvo que decir, pero aquí falta alguien. ¿Usted tiene otro hijo? Ah, sí, hay otro chamaco, está ahí cuidándome las ovejas. Y lo traen y él era el rey. Entonces, cuando sucede esto, ya reconocen que la mamá de él era justa, ya no la ven así como la veían, y claramente, ¿verdad? Yishai se vuelve a casar con ella porque se da cuenta que la prohibición no era, o sea, no se daba con él, en su caso no se aplicaba, pero por mala interpretación lo pensó y se divorció. Entonces vemos esos dos ejemplos. Este que acabo de mencionar también es parecido no lo del divorcio, pero sí lo de que la ama va y habla con la esclava, parecido a como cuando Jacob se casa, ¿verdad? Le dan a Lea antes que a Rachel. Entonces vemos eso varias veces, vemos entonces en el sentido del divorcio y volver. Yahweh se casó con el pueblo al salir de Egipto, cuando le dio la Torá en el monte Sinaí, pero por el pecado, por la idolatría, que es adulterio espiritual, Yahweh se divorcia del pueblo a través de Jeremías, como si Jeremías fuera el abogado, Jeremías le hace el y divorcia a Yahweh del pueblo. Pero Yahweh a través de Yahushua hace un nuevo pacto, o sea, se vuelve a casar con la misma mujer, Israel, pero esta vez no según la carne, sino según el espíritu, aquellos que creen en Yahushua. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh hace un nuevo pacto, se casa con Israel de nuevo, pero por eso también dice, le pondré un corazón nuevo. Qué bendición el padre que pueda hacer eso. Me voy a volver a casar, pero le voy a cambiar el corazón a esta mujer para ver si cambia. Entonces, le cambia el corazón al pueblo, le da un corazón de carne porque antes tenía uno de piedra, en el cual estarían sus mandamientos para que ahora sí se sujete. Y por eso es que vemos aquí que dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, de nuevo escogerá a Israel. Como diciendo, de nuevo se va a casar con Israel. Yahweh escogió a Israel. Recuerden que o sea, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero en orden cronológico, llega Abraham, le promete una semilla porque iba a morir sin hijos. Viene Yitzhak, después Yitzhak está con Rivka. Y de ahí viene Jacob, el suplantador, su nombre significaba eso. Después él crece, obtiene la primogenitura del hermano, obtiene la bendición y le dicen, ah, por eso te llamas suplantador. Después viene y tiene un pleito contra Elohim, el Elohim de este mundo, ¿verdad? Lo que representa ese capítulo. Le gana, ese ángel le bendice con un nombre nuevo. En sí lo que hace es revelarle el nombre que Yahweh le tenía, después Yahweh se lo da directamente. Entonces ahora se empieza a llamar Israel. Tiene a los 12 hijos que son las 12 tribus. Estos se multiplican en Egipto, salen de Egipto y Yahweh ahí les da el pacto. O sea, los escogió cuando se convirtieron en el pueblo de Israel y esto sucedió estando en Egipto cuando se multiplicaron. Entonces, Yahweh al decir esto es como si nos estuviera diciendo nuevamente que va a haber otro éxodo, ¿verdad? Lo que hemos hablado de un segundo éxodo, porque ¿cuándo fue que nos escogió? En el primer éxodo. Y ahora está diciendo que nos volverá a escoger, como diciendo que va a haber otro evento similar a ese en el cual nos dio la Torá para escogernos como pueblo. Entonces esto confirma el segundo éxodo, confirma el que se divorció y que se va a volver a casar, bendito Yahweh, con nosotros a través de la muerte de Yahushua, porque también la muerte de Yahushua
funcionó para cortar la unión que había entre nosotros con el ángel que representaba a Yahweh. Y por eso era como dicen, hasta que la muerte los separe. Entonces Yahushua vino a morir para separarnos de Heilel, el ángel bajo el cual habíamos estado, como el mayordomo de la creación, ¿recuerdan? ¿Sí está quedando claro la explicación hasta el momento? ¿No? ¿Qué es lo que no? Ajá, sí, pero recuerden que Yahushua es el valor numérico de Nahash, entonces con su muerte vino a matar la carne, y es en la carne en la que estábamos sujetos con el ángel caído. Entonces Yahushua vino a morir en carne para cortar con eso. Porque al final, o sea, vuelvo y repito, ¿verdad? Que ahí está más o menos la confusión. Es Yahweh el que se casa, pero lo hace a través de un ángel. Al hacerlo a través de este ángel, el pueblo como que quedó atado a ese ángel, ahora que es el acusador. Y ahora viene Yahushua y al vencer a ese ángel con su muerte, está cortando la conexión que teníamos con ese ángel para que ahora quedemos libres para estar con Yahweh a través de su Hijo. Y hay varias formas de verlo. Espero con eso haya sido entendido. Ajá. Entonces, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, de nuevo escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. También es particular esto porque Jeremías vino después de Isaías y es en Jeremías donde vemos claramente lo del divorcio. Y Yahweh lo venía avisando desde hace mucho, desde el inicio. De hecho, bueno, sí, lo venía anunciando desde el inicio y en los profetas donde se ve más claro, ¿verdad? Incluso el profeta más adelante, Amós, donde dice que el pueblo anduvo la presencia de Kium y de Moloch los 40 años que estuvo en el desierto. Entonces Amós es muy claro y dice, pero es que ni siquiera anduvieron con Yahweh, es como que se casaron y inmediatamente se fueron con otro, está claro, y no con otro, con dos, Moloch y Kium, cosa seria al pueblo. Entonces, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, de nuevo escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. O sea que estaríamos fuera de la tierra, como para que nos vuelva a escoger en un éxodo y nos vuelva a llevar a la tierra como lo hizo en el principio. Aquí, históricamente, ¿verdad? En este momento, cuando está diciendo esto, es porque el pueblo iba a ser exiliado a Babel y estaría en Babel 70 años. Y Yahweh está diciendo, pero tranquilos, Yahweh los va a volver a traer. No, los va a volver a traer a la tierra, lo hará reposar en su tierra. Entonces, en el sentido de este tiempo, se está refiriendo al hecho de que el pueblo iba a ser exiliado a Babel. Como ya dije, Babel representa a todas las naciones hoy en día. Estaría en Babel 70 años, lo cual fue para representar las 70 semanas de Daniel. ¿Recuerdan las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel, donde Yahweh le dice al pueblo que habrían 70 semanas de años para expiar la iniquidad, el pecado y la prevaricación? Entonces, lo que estamos por experimentar en este fin de los tiempos, que llaman el Apocalipsis y demás, es un periodo de 7 años, que es la última semana de Daniel. Entonces, así como vamos a llegar a la última semana de Daniel para que ya se cumplan esas 70 semanas, entonces se va a dar el segundo éxodo, así como después de los 70 años en Babel, llegó el imperio persa, conquistó a Babel y el emperador persa permitió que el pueblo volviera a su tierra. Entonces, eso es una representación del fin de los tiempos. Por eso les he dicho que los persas y los medos representan a los pocos y los muchos, Ciro y Darío, a los dos testigos, conquistan Babel, la gran ramera de Babel, y traen el pueblo de vuelta a su tierra. ¿Está claro? Porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, de nuevo escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. A ellos se unirán extranjeros que se agregarán a la familia de Jacob. Vean que curioso esto, por varias razones. Esto para los judíos de fijo es un problema porque ven a los gentiles como si fueran animales. Entonces como que se los saltan este tipo de cosas o las ven como algo muy diferente a lo que verdaderamente es. Por un lado, curiosamente, solo que en el aspecto negativo, recuerden que cuando el pueblo salió de Egipto, habían gente de otras naciones que iban con el pueblo. No solo salió Israel, salieron otras naciones con ellos, como representación de esto. Cuando Yahushua viene, él abre la puerta para las naciones, para que cualquier gentil, si cree en Yahushua, pueda ser parte de Israel. Y por eso Pablo dice, ¿verdad? Está en Gálatas, está en Romanos, está en Colosenses, que en Yahushua no hay griego ni yaudí, todos somos uno. No hay libre ni esclavo, todos somos uno. El cuerpo de Mashiach. Entonces, aquí está dejando claro Yeshayahu que gentiles extranjeros se volverían parte de Israel, como sabemos que sucedió con la venida de Mashiach. A ellos se unirán extranjeros que se agregarán a la familia de Jacob, o sea, serán de la familia de Jacob, serán Israelim. Y esto es como lo que habla la escritura también con respecto al olivo original y el olivo silvestre. Las ramas que son cortadas del olivo silvestre, o sea, las personas que vienen de naciones, pero son injertados en el olivo original Israel a través de Yahushua. Entonces, a ellos se unirán extranjeros que se agregarán a la familia de Jacob. Los pueblos los tomarán y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y criadas
en la tierra de Yahweh. Recuerdan que también vemos en Apocalipsis, por ejemplo, que dice que las hojas del árbol de la vida son para sanidad de las naciones, algo que comúnmente nos enseña en el cristianismo. Me quedo esperando para ver quiénes son esas naciones, porque normalmente en el cristianismo se habla de que todo el mundo va a creer en Jesús, entra al cielo y ya, y se lo imaginan como con arpas ahí transparentes tocando todo el día en las nubes. Era es como, obviamente estoy siendo exagerado, pero eso mismo lo piensa mucha gente. Hay otros que lo piensan un poco menos, pero o sea, esa es la imagen más lógica, más común que se ha dado de el cielo. De hecho, mucha gente piensa que se va a ir al cielo y la escritura dice que se va a permanecer en la tierra. Entonces, solo eso es una diferencia inmensa. Y después, el hecho de que la escritura habla de que va a estar Israel y van a estar las naciones, y en el cristianismo hacen la separación, que de hecho aquí Ishayahu no está haciendo, pero ellos hacen una separación y los cristianos dicen ser gentiles y los judíos son los verdaderos israelitas, según ellos. Entonces, ellos lo ven como que ellos se van en el rapto y después ellos quedan, los judíos quedan aquí para lidiar con los dos testigos y que de ahí salen los 144,000, esa es como la doctrina más común. Pero entonces la pregunta es en las bodas, como ya he dicho, ¿quién es la novia? ¿Quiénes son los invitados? En esto que acabo de decir, el estilo cristiano, pues la novia sería Israel y los invitados los cristianos. Claramente los cristianos no lo quieren ver así porque ellos se consideran la novia y quieren ser la novia. Y después entramos con esto que acabo de mencionar, las hojas que son para sanidad de las naciones. Mi punto es que en el cristianismo la doctrina más común no habla de las naciones, porque habla como de que todo va a ser uno. Entonces, si todo va a ser uno, los que creen en el Mesías, ¿quiénes son esas naciones que van a necesitar las hojas para sanidad? Ahora bien, entonces, en Apocalipsis, en Ezequiel y en otras partes vemos que habrían, además de Israel, el pueblo escogido, estarían las naciones. Y vean cómo dice aquí, a ellos, perdón, esta parte, los pueblos, o sea, las naciones, los tomarán y los llevarán a su lugar, así como se dio en ese tiempo, los persas y los medos como dos pueblos, fueron los que permitieron y por ende llevaron al pueblo a su lugar. Va a llegar el momento cuando ya todos van a reconocer quién es quién y van a dar honor a Yahweh y al pueblo que él escogió. Y es ahí donde las naciones se van a volver siervos o esclavos, si se quiere. Digamos siervos, por lo que hablábamos la vez pasada, era esclavo a la fuerza, siervo adrede. Entonces, por voluntad propia van a ser siervos porque van a saber ya que Yahweh es el verdadero poderoso, que el pueblo que él escogió van a ser los que van a gobernar la tierra y entonces se van a sujetar por cuenta propia al pueblo y es a lo que se refiere aquí. Los pueblos los tomarán y los llevarán a su lugar y la casa de Israel los poseerá. O sea, la casa de Israel van a ser los dueños de las naciones. Las naciones van a ser esclavos del pueblo de Israel. Y es de ahí donde sale otro montón de cosas, como lo que les he dicho, que en Estados Unidos están la doctrina de hebreos israelitas, que normalmente son negros y latinos, y en su doctrina, la forma en que lo hacen, que no me parece correcta, ¿verdad? Están en las calles, las esquinas, diciéndoles a los blancos que ellos van a ser esclavos. Usted muy pronto va a ser mi esclavo, y cosas así, agarrándose de versos que son verdad, pero torciéndolos para su doctrina. ¿Verdad? Muchos de ellos, o sea, muchos de los que están teniendo esa actitud no van a gobernar, no van a tener la autoridad que tanto quieren, porque no saben lo que es, no entendieron lo que dijo Yahushua cuando dijo que el que es mayor, que sirva. Ellos están ahí queriendo ser mayores y hacer que todos les sirvan. Entonces, igual que muchos de esos que están llamando esclavos, quizá vayan a gobernar si creen en el Mesías Yahushua. ¿Está claro? Entonces, los pueblos los tomarán y los llevarán a su lugar y la casa de Israel los poseerá como siervos y criadas en la tierra de Yahweh. Cautivarán así a los que los cautivaron. Normalmente, también la palabra cautivar, últimamente yo creo que se ha visto muy positiva por las, ¿verdad? Me has cautivado con tus miradas, ¿verdad? En tus ojos. Pero cautivo es algo negativo, es ser llevado a la fuerza para volverse esclavo. El pueblo fue llevado cautivo 4 veces, 4 exilios. En una no fueron llevados, nada más fueron cambiados de casa, pero hubo 4 exilios. Ahora Yahweh está diciendo, esos que los cautivaron, esos que los obligaron a servir, ahora van a ser los que van a estar obligados a servirnos. Toda la historia humana del pueblo de Israel, el verdadero, ha sido odiado, maltratado, visto como menos, como podemos ver, como ven en el mundo a los latinos, por ejemplo. Y por algo es, ya lo hemos visto. Entonces Yahweh va a hacer que todo cambie. Sí, por eso, a partir de aquí iban a ser llevados a Babilonia, exiliados ahí, cautivos. Después de 70 años volverían, pero después vendría otros cautiverios, ¿verdad? El de Grecia, el de Roma, como los principales. Asiria hizo mucho daño
y demás, pero así como ver al pueblo conquistar y conquistar como lo hizo cuando Yahweh los sacó de Egipto, no. Entonces, cautivarán así a los que los cautivaron y tendrán soberanía sobre los que los oprimieron. Entonces, ¿te referís como si esto ya se ha cumplido de alguna manera? Sí, no, eso es lo que estamos esperando aún. Dice el verso 3, oigan, en el día en que Yahweh te dé reposo, vean qué particular, en el día, como sabemos, el día de Yahweh es el Shabbat y el Shabbat hace alusión al milenio. Entonces, en el milenio, Yahweh nos va a dar reposo, el Shabbat milenial. Y curiosamente aquí cuando dice reposo, dice Aniach, Niach como de Noach, ¿verdad? Una vez más ha estado muy presente Noach, con Menahem, ¿recuerdan? El nombre Noach, conocido como Noé, lo del diluvio, sabemos que se repetiría en el fin de los tiempos, pero ahora con fuego, y que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noaj. Entonces, cada vez que aparece algo relacionado con Noaj, se conecta con el fin. Y por ende, tiene sentido que aparezca aquí cuando está hablando del gran día de Yahweh. En el día en que Yahweh te dé reposo de tu trabajo. Entonces ven cómo se confirma con el Shabbat, con el milenio, porque el Shabbat es para reposar del trabajo, pero aquí Yahweh está hablando de algo todavía más allá, no del trabajo de semanal X que pueda hacer la persona, sino del trabajo que es estar en esta carne, del trabajo que es luchar contra los deseos de la carne, el trabajo que es el convertirse en una mejor persona, el ir por el camino, etcétera. Entonces, en el día en que Yahweh te dé reposo de tu trabajo, de tus temores y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Bendito Yahweh que no solo nos da reposo del trabajo, sino también de los temores. Eso es súper importante y como siempre digo y es clave y sé que muchos lo han experimentado quizá al menos por un tiempo, que si uno teme a Yahweh no le teme a nada. Por eso Yahweh nos dice que no le temamos a nada. Debemos temerle a Yahweh y así no le vamos a tener miedo a nada. Pero es normal estando en la carne que entre la duda y miedos, la influencia de las personas que lo rodean a uno, de la crianza que tuvo, etcétera, montones de razones por las que obviamente es comprensible que cada persona tenga temores aún por ahí escondidillos, a veces no tan escondidos, pero Yahweh promete que va a quitar todo temor. Nos va a dar reposo del temor. Y en este caso, ¿verdad? Como pueblo, del temor de que nos conquisten como pueblo, de que nos destruyan, de que nos lleven cautivos, de que caigamos otra vez en esclavitud, etcétera. Y entonces se puede decir en el aspecto espiritual que ya nunca más vamos a ser cautivos del enemigo, del pecado. Ya nunca más eso nos va a preocupar. Y es muy particular que esté diciendo todo esto por el capítulo que es. Y ya voy a hacer las conexiones más adelante. En el día en que Yahweh te dé reposo de tu trabajo, de tus temores y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Vean cómo otra vez lo separa en tres cosas, como los tres tipos de pecado que Yahweh tendría que limpiar, por lo que enviaría tres hombres, así como hubo tres patriarcas, así como la historia humana se dividió en tres periodos de 2000 años cada uno, etcétera. Igual aquí, en el día que Yahweh te dé reposo de tu trabajo, de tus temores y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Entonces, el trabajo, como dije, el trabajo que uno tiene que hacer para hacer el bien, para hacer lo que es justo. Temores, como los temores que se dan en este mundo de no poder, de no lograrlo, de conseguir alimento, de conseguir vestido, de conseguir casa. Y dura servidumbre en que te hicieron servir, eso ya viene siendo la esclavitud al pecado. Está claro. Y también, verás, eso lo vemos en los mandamientos, los estatutos y los decretos, que se dividen los mandamientos en tres tipos. Entonces dice, en el día en que Yahweh te dé reposo de tu trabajo, de tus temores y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babel y dirás, entonces aquí viene, es un proverbio, viene siendo como una canción contra el rey de Babel, que no solo se refiere a la persona que gobernaba Babel en ese tiempo, sino que se refiere a Satanás. Recuerden que Babel significa confusión. Babel significa confusión porque en Babel fueron confundidos los lenguajes, los idiomas, ¿verdad? Entonces, al ser el rey de Babel, entonces se puede interpretar como el rey de la confusión, el ángel caído que trajo confusión a este mundo para que todo el mundo adorara a otro en vez de Yahweh, que adorara a Lucifer o a cualquiera de los ángeles que están bajo él, porque así él sería adorado. ¿Está claro? Entonces, el rey de Babel hace alusión a Satán, que es el rey de la confusión. En ese tiempo le hablaba a un ser humano
pero a través del ser humano le mandaba el mensaje al ángel que estaba sobre ese ser humano. Recuerden que cada imperio ha tenido un ángel en los cielos que lo representa. Recuerden cuando de hecho Babel iba a caer ante el imperio persa, eso estaba por suceder y Yahweh le dio una visión a Daniel donde llegó de hecho Yahushua y habló con Daniel y le dijo que en el cielo estaban ahorita peleando el ángel de Persia contra el ángel de Babel y por eso en la tierra se iba a manifestar el que Babel cayera ante los persas, porque el ángel de Persia estaba venciendo al ángel de Babel. ¿Sí me explico? Entonces sucede en los cielos primero y después se manifiesta en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Entonces eso lo vemos en Daniel. Y dice aquí entonces, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babel y dirás, Babel. Ok. Dice, ¿cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Entonces vean con lo que empieza, claramente esto se conecta con la gran ramera de Babel en Apocalipsis, porque está vestida de púrpura y escarlata y de perlas preciosas, de oro y demás. Entonces vemos que Babel en Apocalipsis se está refiriendo a un espíritu porque es la gran ramera. Aquí está hablando de un ángel porque es el rey de Babel. ¿Se me explico la diferencia? Una cosa es la gran ramera de Babel, es el espíritu que está en Babel, el espíritu que produce confusión, y el rey de Babel es el poderoso de ese espíritu, poderoso entre comillas. ¿Verdad? Recuerden que en Apocalipsis vemos que la bestia, perdón, que la mujer, la ramera, está sentada sobre una bestia. Entonces es como la gran ramera y el rey. La bestia, el líder mundial de Apocalipsis 13. Entonces, ¿cómo acabó el opresor? ¿Verdad? Desde ya vemos que obviamente se aplica al rey de ese momento que conquistó Israel, oprimió al pueblo, se lo llevó. Pero incluso ahí, curiosamente, incluso ahí vemos que eso era la voluntad de Yahweh por el castigo que merecía el pueblo. Yahweh usó a Nabucodonosor y Nabucodonosor de hecho después se termina convirtiendo, pero después entra un hijo de él que era un impío y ese sí trae un montón de maldad y demás. Entonces no hubo solo un rey de Babel y de ahí también el punto al que quiero llegar de que le está hablando principalmente al ángel, no a una persona. Opresor, claramente esa persona, pero más el ángel. Ese ángel del que estoy hablando, acusador, opresor. ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Como la gran ramera en Apocalipsis. Y por eso también vemos que Satanás es Gad. Recuerdan en Isaías 65 eventualmente veremos que aparece un dios llamado Gad. Y vemos en hebreo que ese Gad es en español fortuna. Es el poderoso de la fortuna. Es al que adoran aquellos que adoran el dinero en este mundo. Aquellos que idolatran el dinero adoran a Gad. Y sin saberlo, ellos están adorando a Lucifer, porque Gad es Lucifer. Entonces, ¿cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Yahweh el bastón de los impíos, ¿verdad? Lo que les daba fuerza a los impíos, lo que les daba autoridad, lo que les daba un apoyo, un soporte a los impíos en este mundo. Todos los dictadores, todos los tiranos, todos los que han gobernado en este mundo de manera incorrecta, que han sido la gran mayoría, lo hicieron porque este ángel les ayudaba. ¿Está claro? Quebrantó Yahweh el bastón de los impíos. Cuando Yahweh haga que Lucifer caiga a la tierra, ahí se va a venir abajo la fuerza de los impíos. Quebrantó Yahweh el bastón de los impíos, el cetro de los soberanos. Como sabemos, al último Yahweh le da la vara de hierro para que rija las naciones. Y esa autoridad viene a través de Yahushua. Pero aquí estamos hablando del maligno. Quebrantó Yahweh el bastón de los impíos, el cetro de los soberanos. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. Curioso que diga con llaga permanente, porque en el fin, en Apocalipsis, es el que les va a poner la marca de la bestia. Y esa marca va a producir una llaga la primer copa de la ira, la primera plaga postrera. Se le va a hacer una llaga muy dolorosa a las personas que tengan la marca. Y cuando vemos, está la séptima plaga y todavía estando con el dolor de la llaga. Entonces es una llaga permanente, la que les va a producir Satanás con la marca a través de la bestia. El que hería a los pueblos con furor, ¿verdad? Porque esa es otra. Recuerden que también esto es importante, entonces bueno, lo voy a mencionar esta vez. En Primera de Crónicas 21 dice, se levantó Satán contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Entonces uno lee eso en Crónicas y dice, ok, entonces Satanás fue e incitó a David. Ok, cierto. Así es. Pero después uno llega y está leyendo Samuel, 2 Samuel 24, dice, volvió a encenderse la ira de Yahweh contra los Israelim e incitó a David contra ellos, diciéndoles, ve y haz un censo. Entonces aquí mucha gente se sale por no entender lo que está escrito y dicen, ¿cómo? Aquí dice que Yahweh incitó, allá dice que Satán incitó, entonces Yahweh es Satán. Y dicen, entonces el Antiguo Testamento es Satanás y así se van con una doctrina toda desarmada. Lo que no notan es que en Crónicas dice, se levantó Satán e incitó a David. Y en el otro dice,
volvió a encenderse la ira de Yahweh e incitó. ¿Quién? La ira de Yahweh incitó a David, no Yahweh. La ira de Yahweh se manifestaba a través de un ángel y ese ángel es Satán. ¿Sí me explico? Satán es la ira de Yahweh. Cuando Yahweh se enoja, era Satán el que iba y destruía. ¿Sí se está entendiendo ese punto? Entonces, el problema es que a Satán se le iba la mano, se le va la mano, porque él no es como Yahweh, aunque quiera, o bueno, aunque piense o quiera hacerse pasar por, él no es bueno. ¿Sí me explico? Entonces no puede añadir la bondad o la misericordia en su juicio y se le pasó la mano. Por eso es que después Yahweh le quita el trabajo y otro montón de cosas y en parte lo vemos aquí al decir, él que hería a los pueblos con furor. O sea, Yahweh lo usó para herir a las naciones en pecado, pero se le pasaba el furor. Es como que uno le pague a alguien para que cuide a los hijos y cuando se da cuenta los está maltratando. Y uno le diga, sí, los puede corregir, pero no les pegue. Y cuando llega ve que los está... Imagínese usted la ira que le puede dar al papá. Algo similar fue de Yahweh contra Satanás porque eso fue lo que hizo con el pueblo. ¿Está claro? Sí. Entonces, él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. ¿Por qué? Porque Satanás no perdona. Eso es algo que solo Yahweh hace. ¿Sí me explico? Solo Yahweh perdona porque solo Yahweh es bueno, solo Yahweh es misericordioso. Entonces, Satanás como acusador acusa de algo y hasta ahí llegó. Y por eso también hay que tener mucho cuidado las personas que me escuchen cuando le hacen algo y esa persona ya no perdona nunca más en la vida. Que siempre guardan esa espinita y cuando puedan la sacan. Ah, es que usted aquel día me hizo tal cosa. Ah, es que usted me debe tal cosa. Es que eso es actuar como Satanás. Por más que en su mente le diga, pero es lo justo. Pero recuerden que además de la justicia hay misericordia. Y además de eso, uno no es perfecto. Y si a uno le deben, uno debe. Y quizá no plata, pero uno ha hecho cosas por las cuales ha necesitado perdón. Como para que a uno no quiera perdonar a otro que le haya hecho algo a uno. ¿Sí me explico? Además de que Yahushua nos dijo poner la otra mejilla. Y a eso me refiero, ¿verdad? El perdón, la misericordia que hay que tener, buscar ser como Yahweh. Porque cuando se cae en justicia, la persona termina siendo como Satanás y ni cuenta se da. ¿Sí está claro ese punto? Espero. Y yo sé que muchas veces les ha pasado, tal vez no necesariamente a ustedes mismos, sino con alguna persona que ustedes conozcan, que saben que nunca perdona nada o que siempre está sacando trapos sucios, como dicen. O lo que sea. Entonces, con llaga permanente porque, repito, él no perdona. Entonces, si acusaba a alguien, ya queda condenado y apenas pueda, le da la muerte y apenas muere, lo lleva al infierno y en el infierno lo deja todo lo que pueda, etcétera, etcétera. El que tenía soberanía de las naciones con ira, la ira de Yahweh. No tenía soberanía con autoridad, no tenía soberanía con justicia, tenía soberanía con ira. Exacto. Y las perseguía con crueldad, las perseguía con crueldad. Era todo lo contrario a la misericordia. Dice, oigan, toda la tierra está en reposo y en paz. ¿Es eso cierto ahorita? No. ¿Ha sido cierto algún momento de la historia humana? No. Tal vez apenas crearon a Adán, pero eso era en el paraíso. A Adán, ¿verdad? No a Eva. Crearon a Eva, ya empezó aquí el pleito. Mentira, mentira. Entonces, no, ahí todavía estaba en el paraíso. Entonces, toda la tierra está en reposo y en paz. Vean que lo que Yahweh había dicho aquí, en el día en que Yahweh te dé reposo de tu trabajo, pronunciarás este proverbio. Entonces, esto que estamos leyendo es algo para futuro, algo que vamos nosotros a decir con nuestra boca cuando ya se haya cumplido, cuando ya haya empezado el Shabbat milenial, el milenio de reposo. Y recuerden que así como Yahushua trajo la paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la paz espiritual, porque ya estamos en paz con Yahweh, porque por nuestro pecado nos habíamos separado de Yahweh y habíamos nosotros, por nuestro pecado, escogido estar bajo el acusador, pero a través de Yahushua somos perdonados y estamos bajo Yahweh. Pero ahora tiene que manifestarse el último, como predice, bueno, Yahweh a través de Yirmiyahu, Jeremías, de que es el que va a traer la paz al mundo. Entonces, con su muerte y resurrección, se da la guerra Armagedón y ya Yahweh establece la paz mundial por un milenio. ¿Está claro? Entonces, como Yahushua trajo la paz interna, el último trae la paz externa. Cuando el primero y el último ya se han manifestado, muerto y resucitado, entonces se da la paz mundial. Y es ahí donde vamos a decir este proverbio. Y por eso es que aquí dice, toda la tierra está en reposo y en paz. Bendito Yahweh, porque en el Shabbat, cuando Satanás esté en el infierno por 1000 años, nosotros vamos a estar en la tierra viendo lo que es la paz mundial. Finalmente vamos a ver en esta tierra lo que Yahweh siempre quiso que viviéramos. Lo que Yahweh quería para esta tierra desde Adán, lo vamos a vivir en ese milenio. ¿Está claro? Entonces vamos a ver lo que sería vivir en este mundo, pero perfecto. Y después de ese milenio de vivir en este mundo perfecto, nos va a hacer una
nueva tierra y un nuevo cielo, por ende todavía más perfecto que ese que hayamos vivido por 1000 años. Toda la tierra está en reposo y en paz. En Daniel 2, que es donde aparece la caída de todos los imperios mundiales, entre esos Babel, se da cuando la piedra que no es cortada con mano humana cae de los cielos, es cortada sin mano humana, de un monte celestial y cae a la tierra y golpea la estatua en los pies. La estatua representa todos los imperios. Esa estatua es toda despedazada y la piedra que lo despedazó se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Eso está hablando de que Yahweh manda a uno que a través de su ministerio destruye el imperio de la bestia y después se convierte en un gran reino que llena toda la tierra. Eso va a suceder al final de esta historia, al inicio del milenio, para que suceda esto. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Los mismos árboles se van a alegrar de que ya nadie los va a cortar. Pero recuerden que los árboles representan humanos y por eso debemos dar fruto. Y el que da mal fruto es cortado. Como dijo, como dice la escritura, que el hacha ya está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Pero, ¿por qué son cortados? Por la acusación que hay en contra. Entonces Lucifer, el acusador, el que manda cortar los árboles. Pero cuando ya no hay acusación, ya no van a cortar árboles. Y curiosamente, ¿con qué se cortan los árboles? Bueno, hoy en día varias formas, pero la forma principal, el hacha. Y el hacha está hecha de hierro, que representa Roma, ¿verdad? El hierro es representación de Roma, que fue el imperio que más destruyó la tierra. Entonces, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Recuerden que el Líbano, por ejemplo, los cedros del Líbano representan a los justos, a los justos. Recuerden que el justo crece como el cedro y da fruto como la palmera. Entre otras cosas, eso indica que, por ejemplo, el cedro, cuando lo siembran, dura mucho, mucho tiempo para salir de la tierra. Entonces, desde afuera, desde la perspectiva humana, parece que no va a dar fruto, parece que va a durar toda la vida para salir. Y eso es parte de lo que uno ve cuando llega al Padre. Uno siente que va demasiado lento, que le falta mucho, que nunca va a dar fruto. Y es porque debajo de la tierra empieza a crecer para abajo la raíz, para buscar una piedra donde agarrarse y después una fuente de agua. Entonces crece un montón para agarrarse de la piedra y del agua, o sea, Yahushua, la piedra angular y el agua de vida. Y eso es lo que uno se tiene que enfocar al principio. Y quizá no vaya a haber mucho fruto o algo visible para otros, pero en el interior Yahweh está trabajando. Y cuando ya sale, no hay ninguno que crezca tanto como es. Entonces esa es la idea con respecto al cedro. Y la palmera. La palmera da fruto cuando es movida por el viento. El agua empieza a subir a través de esos movimientos hasta que llega arriba y ¡pum!, da fruto. Entonces uno es cuando es sacudido por el viento que da fruto, ¿verdad? Sacudido por el espíritu. Exacto. Entonces, decía, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Aquí pone un comentario muy, muy básico, pero bueno, también es cierto. Alusión al hecho de que los reyes explotaban excesivamente los bosques para construir edificios. Dice después, el Sheol abajo, ¿verdad? El Sheol, que normalmente aparece como Seol, o algunos lo traducen diferente, tumba, demás, pero el Sheol se refiere al lugar al que van las almas de los muertos. Es otra dimensión, el de las almas, y en el sentido de locación está debajo de la tierra. En el mismo Sheol está el infierno y está el paraíso, ¿ok? Entonces cuando la gente se muere, no se va para el cielo. El espíritu que le dio vida se va para el cielo. El cuerpo al barro y el alma al Seol. Y la persona es el alma. Entonces la persona lo que experimenta es sería debajo de la tierra. Y repito, ahí está el paraíso y está el infierno. No quiere decir que por irse abajo ya se va a ir a lo feo. Entonces dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los grandes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Imagínese usted cómo van a recibir a Satanás cuando entre al infierno. Y no va a ser con bombos y platillos. Por un lado, mucha gente piensa que ya está en el infierno. Piensan que es el jefe del infierno, ¿verdad? Que está abre la puerta y demás. No, él todavía está en el cielo, va a caer y va a ser llevado al Seol. Y Yahweh dice que todo el mundo que está en el Seol se va a sorprender de verlo entrar porque es el que los metió ahí en un principio. Entonces imagínense que cuando meten a un policía a la cárcel, un policía corrupto, y si fuera el policía corrupto que metió a todos los que están en esa cárcel ahí, lo que le harían cuando lo ven entrar, básicamente lo que va a pasar cuando Lucifer caiga al infierno. Entonces por eso dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó a los muertos
para que en tu venida salieran a recibirte, para que en tu venida salieran a recibirte. Me parece curioso que diga, despertó a los muertos para que salieran a recibirte. ¿Por qué? Porque en el periodo en el que Lucifer cae a la tierra, en ese mismo tiempo se da la primera resurrección. O sea, van a haber muertos que van a despertar y se van a levantar. ¿Está claro? La primera resurrección. Por eso despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte. Qué curioso, en tu venida, porque él es el que va a decir ser la venida de Jesús. Hizo levantar de sus sillas a todos los grandes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Vean la sorpresa de todos. Usted se convirtió en uno como nosotros. Llegó a ser débil como nosotros. ¿Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Recuerden que Lucifer hasta que Yahushua lo revela, fue la representación del poderoso en la tierra. Entonces, al ser la representación de Yahweh, era la representación del poder mismo. Y por eso la sorpresa de verlo débil. A Lucifer. Todos ellos darán voces y dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Sheol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Recuerden que en Ezequiel vemos que cuando Yahweh creó a Satanás, lo hizo con instrumentos musicales en su propio cuerpo y él era el encargado de llevar la alabanza al Padre. Entonces Lucifer estaba a cargo de la música y por eso se aprovecha de la música en este mundo para influenciar a las masas. Como había dicho, y creo que sí, Platón, déjame escribir las canciones de un país y no me importa quién haga las leyes. Platón dice, yo puedo controlar todo un país si controlo su música, no me importa quién gobierne. Y eso fue lo que hizo Lucifer. Con la música se ha encargado de influenciar al mundo entero para que no importe quién gobierne. ¿Sí está claro? Entonces, y de ahí el cuidado que hay que tener de la música que uno escucha y la música que deja que sus hijos escuchen y demás, por el bien de ellos, por el bien de uno también. Entonces, vemos en Ezequiel que Lucifer estaba a cargo de la música. Vemos cómo utiliza la música en este mundo. Ya se le están acabando las ideas, entonces sacó el reggaetón. Y vemos aquí que dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. El sonido de tus arpas. Soberbio, era soberbio, puesto que pensó que podía ser como el poderoso y usaba la música para controlar, para influenciar. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Así como, ¿verdad? Obviamente refiriéndose a lo que pasa con un cuerpo muerto, que los gusanos se lo empiezan a comer. Y en este caso dice, te van a cubrir como cobija y también como colchón. Por los dos lados vas a estar cubierto de gusanos, lombrices. Rimá, en hebreo, rimá. Ah, qué curioso, habla de música después de rima. Rimá es el gusano que come cadáveres. Entonces dice que será cubierto. Curiosamente, aquí usa dos. Dice entonces, y esto es poderoso, vean. Descendió al Sheol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Rimá serán tu cama y Tolá te cubrirán. Dos tipos de gusano. Rimá para que se acueste y lo va a cubrir como una cobija el Tolá. En el sentido positivo, recuerden que Tolá hace alusión a Yahushua HaMashiach. El Tolá es un gusano que básicamente se entrega para que cuando sus crías nazcan le coman y puedan seguir viviendo. Por eso Yahushua se entregó como la comida que nosotros necesitaríamos tomar para poder adquirir la vida eterna. Yahushua en el madero como el gusano Tolá. En ese aspecto entonces se podría ver Rimá, aunque Tolá también algunas profecías donde se menciona, como siempre, ¿verdad? Hace alusión a primero y último dependiendo de la manifestación o dependiendo de la forma en que se manifieste, perdón, se cumpla la profecía, pero aquí tenemos Rimá y Tolá como si fuera último y primero, como dando a entender que a través del último y del primero lo que hagan va a venir la caída de Lucifer. Es por lo que hacen el primero y el último, a quien Yahweh llama gusano, gusano de Jacob. Como dice el profeta, no soy humano, soy un gusano. Por un lado, mostrando humildad, mostrando su bajeza espiritual, su pecado, pero proféticamente diciendo que se convertiría en el que traería la caída de Lucifer para cubrirlo. Entonces, algo que está abajo y otra cosa que está arriba, como último y primero, vuelvo y repito. Curiosamente, Rimá tiene Ma, que recuerden que ma en hebreo es qué o cuál. ¿Se acuerdan que he explicado cómo en hebreo mi es quién? Y mi hace alusión a Yahushua el Mesías. ¿Quién revela al Padre? El último revela qué, dijo el primero. Entonces el último es el qué, es el ma. Rima es la letra reish y la palabra ma, o sea, el cabeza de la pregunta, o sea, como el que es cabecilla de las preguntas. Y recuerden que el entendimiento, que es lo que trae el último, así como la sabiduría la trajo el primero, la sabiduría es un destello de información, de revelación, pero el entendimiento viene a través de empezar a asimilar eso que vino como sabiduría.
empezar a separar y empezar a hacerse preguntas. ¿Sí me explico? Recuerden, como les he dicho, que muchas veces uno aprende cuando otras personas le hacen preguntas, digamos, a mí me hacen preguntas a ustedes y eso me ayuda a mí a acomodar varias cosas. Igual cuando ustedes vayan y le prediquen a otra gente, van a ver cómo eso les va a ayudar. Cuando les preguntan, los va a llevar a aprender más. O a la hora de explicarlo, a entender mejor lo que ya están explicando. Y ya entendían, pero ahora lo entienden mejor porque ya lo explicaron. Entonces, me parece curioso Rimá como el cabeza de las preguntas o la cabeza que viene como Mashiach para dar revelación, letra por letra. Y Tolá, ya hemos visto, el que en la cruz sería clavado para ascender al Padre, a la derecha del Padre, se podría decir ante los ojos de todos, y dar la revelación de la Ruach. Entonces, Rimá y Tolá, como si fueran último y primero. Ajá. Dice Umekaseija, y quizá es de cubrir. ¿Por qué? Dice Yutzar Rimá, Umekaseija Tolá, y te cubrirá el Tolá. Yahushua vino a ser nuestra cobertura, darnos la unción, cubrirnos con su sangre. Y en el sentido de juicio para el enemigo, pues de fijo lo cubre de culpa. ¿Recuerdan cómo a Azazel, por ejemplo, se le ponía la culpa de todos los pecados de la humanidad? Cuando el macho cabrío se le ponía la mano encima, o sea, se le cubría con la mano y después se le ponían todos los pecados. Entonces, como todo el pecado que Yahushua tomó de nosotros, por decirlo así, lo pone sobre él. Entonces, descendió al Sheol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y de hecho lo dice en singular. El Rimá será tu cama y el Tolá te cubrirá. Oigan esto. ¿Cómo caíste del cielo? Heilel ben Shahar. Lo que normalmente traducen como lucero, hijo de la mañana. Lucifer, hijo de la mañana. Luzbel, hijo de la mañana, etcétera, etcétera. Todo el montón de términos que utilizan ahí, diferentes traducciones, es del hebreo Heilel, Heilel, que por el contexto y lo que significa la palabra, pueden oír, ¿verdad? Heilel parece a halal, que es alabanza. Entonces él fue creado para traer alabanza, pero la alabanza también hace que la persona se vuelva soberbia. A una persona le da mucha alabanza, si no es humilde, se lo empieza a creer y se pasa, se vuelve soberbio, jactancioso, etcétera. Eso fue lo que pasó con él. Entonces, Heilel se puede interpretar como lumbrera, tonta, jactanciosa o soberbia. Además, dice hijo de la mañana, Ben Shahar. Shahar es la mañana, pero viene siendo la madrugada. En realidad se refiere a la oscuridad de la mañana. O sea, la mañana cuando todavía es oscuro. ¿Está claro? Entonces, si entendemos eso, de hecho, vean la similitud. Shahar es la mañana. Shihor es negro o oscuro. Entonces, Shahar se refiere a la oscuridad del inicio. ¿Está claro? Entonces, al decir aquí, Heilel ben Shahar se puede ver como la lumbrera, hija de la oscuridad del principio. ¿Sí me explico? Y por ende, ahí se puede deducir que Heilel es hijo de Samael, porque Samael es la oscuridad misma. Samael es la maldad encarnada, hecha un ángel caído. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que, y muchas cosas que quiero decir aquí, entonces tranquilos, si piensan que no están entendiendo, me dicen. En Ezequiel 28, que obviamente mucho de lo que estamos viendo aquí se conecta, pero en Ezequiel 28 dice, verso 15 del 28, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Desde el día en que fuiste creado, es una creación, un ángel, hasta que se halló en ti maldad. Entonces era perfecto hasta que salió en él lo que venía de su papá, en su genética, por decirlo así, porque era hijo de Samael, hijo de la oscuridad del principio. Ben Shahar. ¿Sí me explico? Voy a explicar un poco más. Entonces, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, muestra que fue creado, hasta que se halló en ti maldad. Eso fue cuando se mostró en Heilel que tenía parte de la maldad de su padre. Recuerden que en el inicio, y lo leímos en los libros conocidos como gnósticos, que cuando Yahweh creó el segundo cielo, el primer ángel que creó fue a Samael. Antes se llamaba Ariel, pero ese ángel, al ser usado para hacer un montón de cosas en ese segundo cielo, por el poderoso invisible, ese ángel llegó a engañarse a sí mismo y pensar que él fue el que hizo todo, el que era él el que tenía el poder. Entonces, aunque lo sabía en su interior, se dejó decir que él era el único poderoso y que no había otro. Entonces Yahweh en ese momento manifestó su luz, que es Yahushua, la palabra, y le dijo, te equivocas porque el hombre siempre ha existido, refiriéndose a sí mismo, siendo Ariel un ángel con forma de león. Por eso el león es el rey. Llaman de la selva, las pasadas, o de la sabana, como. Entonces, es el rey de la sabana, es el rey de los animales salvajes, porque el primer ángel creado tenía forma de león y fue el líder de todos los demás animales, perdón, todos los demás ángeles que fueron hechos a imagen y semejanza, perdón,
Así como el hombre fue hecho imagen y semejanza de Yahweh, todos los animales fueron hechos imagen y semejanza de los ángeles. El primer ángel fue un león, y por eso el león es el rey de los de la selva, siendo Samael el primer ángel en caer, padre de los demonios, y por eso se conecta con los de la selva, los que están lejos de la sociedad, los que hay que tenerles cuidado, que si uno se acerca, lo atacan, lo ven como una presa, etc. Entonces, cuando Samael dice ser el único poderoso y que no hay otro, Yahweh se le manifiesta y le revela que está equivocado, lo pone a la izquierda, y cuando esa luz de Yahushua le está revelando eso a Samael, uno de sus 7 hijos, llamado Sabaoth, vio la luz y reconoció que era justo lo que estaba sucediendo, entonces le cantó una alabanza, halal, a la luz. Entonces, para hacer justicia, Yahweh a través de Mashiach le dio un poco de luz a este que hizo halal, y ahí se convirtió en Heilel, se convirtió en una lumbrera porque se le acaba de dar luz, se convirtió en Lucifer, lo puso a la derecha para hacer justicia y a Samael a la izquierda para representar la injusticia. Estamos. Pero Heilel, al tener la autoridad para hacer justicia, se le fue la mano y se convirtió en el acusador, porque no tenía la capacidad de tener bondad y misericordia, como lo mencioné ahora. ¿Sí quedó claro todo eso? Entonces, Heilel es hijo de Samael, y por eso ahí se le llama Heilel ben Shahar, hijo de la mañana, pero Shahar se refiere a la oscuridad de la mañana. Entonces sería como decir hijo de la oscuridad del principio. ¿Y cuál es la oscuridad del principio? Samael. Es hijo de él y por eso traía maldad en él. Y por eso dice que era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló maldad en él. O sea, hasta que se le encontró la mancha que sacó de su papá. Entonces, ahora, como aquí dice Lucero, hijo de la mañana, hay quienes han interpretado esto como que es Venus. ¿Por qué? Porque Venus muy comúnmente, no siempre a través del año, pero la mayoría del año, aparece en el este antitos de que aparezca el sol. Si uno pone atención, Venus se ve súper brillante. Obviamente no tiene comparación con el Sol, pero se ve como una lámpara muy grande. Entonces hay quienes interpretan que Venus es al que se refiere aquí porque sale en la mañana como haciéndose pasar por el Sol y después sale el Sol. Entonces en ese aspecto tiene sentido porque Lucifer quiere hacerse pasar por Yahweh, quiere hacerse pasar por Mashiach. Pero aquí dice Heilel, no dice Kokab, no dice estrella, porque los planetas también son estrellas, por si algo. Lo que dice es lumbrera. Y obviamente las lumbreras también son estrellas, o las estrellas también son lumbreras, pero la principal lumbrera que sale en la mañana es el sol, ¿verdad? Obviamente, lo más lógico. Y nace todas las mañanas, por ende es hijo de la mañana. ¿Está claro? Entonces Heilel ben Shahar, en el aspecto más simple, hace alusión al sol que nace todas las mañanas y cae todas las tardes. Entonces, con el sol ya bueno se está dando una representación de Lucifer, que a pesar de que se elevó muchísimo, al final va a caer. ¿Está claro? Entonces, por eso el sol de esta tierra lo vemos caer todas las tardes. Por perspectiva, eso sí. Por la ley de perspectiva parece que baja y se esconde. Pero en el otro mundo, recuerden que el sol va a brillar 7 veces más y ya no va a haber oscuridad. Entonces, el otro sol no se va a poner nunca. Por ende, representa el sol de justicia, el lugar que ocupa Mashiach. ¿Sí me explico? El que ha tenido Lucifer, pero cae y cae y cae para que después lo reemplace Mashiach y no caiga nunca. Por eso Mashiach es llamado sol de justicia en Malaquías 4:2. ¿Está claro? Porque en la otra vida el sol no va a caer. Y por eso David reemplazó a Saúl para representar cómo Mashiach reemplaza a Lucifer. ¿Está claro? Y también por eso, vean lo que dice Apocalipsis 22. Yo, Yahushua, he enviado a mi malach para daros testimonio. Ese es Micael, que se convierte en el testigo de estas cosas en las congregaciones. O sea, tiene que estar en la tierra e ir a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, o sea, primero y último. La estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, ¿se acuerdan como dije ahora que lo que leemos en Crónicas y en Samuel hace que alguna gente diga que Yahweh es Satanás? Porque la ira de Yahweh incitó a David y después dice Satanás incitó a David. Pues ahora, como en Isaías dice, Lucero, hijo de la mañana, y aquí vemos que Yahushua dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces hay un montón de gente que dice, como lo dirían ellos, Jesús es Lucifer. Y uno, supieran lo que eso significa, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Piensan que el Mesías es al que se está refiriendo aquí a Isaías 14 y se les hace un enredo. Recuerden, como dije, que fue Yahushua, la luz de Yahweh, el que le dio un poquitito de luz a Lucifer. Entonces, por eso Yahushua dice, yo soy esa luz que Lucifer ha tenido un poquito por un tiempo. Por eso, por ejemplo, la Torá tiene luz, pero es por la inspiración de la Ruach, que nos indica quién es el Mesías, quién es la luz eterna, la luz verdadera. Por eso a Lucifer también se le compara con una antorcha. Tiene luz, pero eventualmente se apaga. No es la luz. Como dijo el mismo Juan el Bautista que representa a Heilel, él es la luz. Y como dijo Yahushua, hablando de Juan el Bautista, que era como una antorcha, que muchos se alegraron estando en su luz, pero no era la luz verdadera, como lo dice Juan 1. Al mundo venía la luz verdadera que alumbra a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido una luz falsa.
Porque lo que Yahushua le dio a Lucifer se lo quita para dárselo al último, que es el ángel que envía a dar testimonio, el vencedor, que sale venciendo y para vencer. Y por eso dice, al vencedor yo le daré la estrella de la mañana, ¿verdad? Entre las congregaciones, en Apocalipsis 2:26. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿De quién venimos hablando que ha tenido autoridad sobre todas las naciones? Lucifer, Heilel, ese ángel. Pero Yahweh dice, no, esta autoridad ahora se la voy a dar a otro, el vencedor, el que sale venciendo y para vencer. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, esa autoridad que estaba bajo en las manos de Lucifer se la da al vencedor. Las regirá con vara de hierro. Esa autoridad que tenía Roma se la da al vencedor. Y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Vean, entonces está hablando Mashiach, pero le está hablando al último y le está diciendo que le va a dar lo mismo que él recibió de Yahweh. Y le daré la estrella de la mañana. Le daré la estrella de la mañana, ¿ok? Le daré la lumbrera de la mañana, o sea, le daré el sol. Recuerden que a través de la historia humana, la mayoría de religiones han adorado el sol. La misma iglesia católica adora el sol. Por eso la hostia es redonda y amarilla. Por eso el mosaico de Cristo Helio en el Vaticano, porque Constantino, quien volvió el catolicismo, la religión de Roma, Constantino adoraba al sol Invictus. Entonces lo que él hizo fue mezclar la religión y convirtió al Mesías en el sol Invictus. Entonces inventó una religión donde supuestamente se trata de Mashiach y de la escritura, pero en realidad es adoración al sol. Entonces la mayoría de religiones adoran al sol y uno podría decir que estupidez, o uno se imaginaría, ¿verdad? Cavernícolas que no tenían conocimiento de nada, entonces ven el sol y ven que hace que crezcan las plantas y todo, ¿verdad? Y sí, se puede ver de una manera así tan primitiva, pero recuerden que el sol es la representación física del ángel caído Lucifer. Entonces, todas las religiones que han adorado al sol, en realidad el que adoran es a Lucifer. Sí, exacto. Por eso el domingo. Domingo, ¿qué significa en español? El día del Señor. Y en inglés, Sunday, día del sol. Entonces, el Señor es el sol. Baal, porque Baal en español es Señor. ¿Sí me explico? Y por eso las iglesias cristianas y la católica mandó a adorar en el día del sol, en el día del Señor, en vez del día de Yahweh, que es el Shabbat. ¿Está claro? Entonces, Yahushua le promete al último darle la estrella de la mañana. Pero qué curioso que después al final en Apocalipsis 22 dice, yo soy la estrella de la mañana. ¿Por qué? Porque ya en Apocalipsis 22 el primero y el último se hicieron uno. Entonces es como que yo le regale algo a Yeltsin y después yo diga que eso es mío. No es porque se lo quité, porque se vuelve cuita, sino que al hacerse uno, o sea, digamos en este caso, en matrimonio, ¿verdad? Que ustedes, bendito Yahweh, están por casarse y demás, lo suyo ahorita, una vez que se casen, es de él. Y lo que es de él es tuyo. O sea, dice, ya no me caso. Entonces, sí, bien, dice. ¿Sí me explico? Entonces, es como esa unión que se da en el matrimonio, que ustedes se vuelven una carne, en el sentido espiritual, el primero y el último se hacen uno. Entonces, lo que es de uno se vuelve del otro. Y por eso aquí, cuando todavía son dos, dice, le daré la estrella de la mañana. Pero cuando ya son uno, en Apocalipsis 22 dice, yo soy la estrella de la mañana, que sería como decir, es mía. Y no es que se la quitó, es que ahora son uno. ¿Sí está claro ese punto? Decías. Exacto, yo soy esa luz que le está dando, esa autoridad que le está dando, etcétera. Entonces, nada más para leer un poquitito más del 28 de Ezequiel. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de tu intenso trato comercial. Eso es parte de lo que Yahweh le reclama a Babel y a las religiones de hoy en día, que lo que son es comerciantes. Están vendiendo la fe. Todo lo que hacen es para hacer dinero, etcétera, para crecer más en el aspecto monetario, no en el espiritual, revelación y demás. A causa de tu intenso trato comercial, por eso es Gad. La fortuna, Gad, ¿verdad? ¿En qué se enfoca en este mundo? En hacer más plata, en cómo invierto, en qué negocio me abro nuevo. Y eso es la mentalidad de este mundo. Y ahora, no estoy diciendo que esté mal el tener ese impulso a hacer algo nuevo y a trabajar. Y obviamente eso está muy bien. Pero cuando eso se pone por encima del trabajo espiritual, cuando se pone por encima de Yahweh y demás, es ahí donde ya se cayó en idolatría. Entonces dice, te llenaste de iniquidad a causa de tu intenso trato comercial y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Elohim. Esto es importante para lo que estamos por leer en Isaías. Te eché del monte de Elohim, o sea, te eché del cielo, te eché del reino de Yahweh y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Aquí habría mucho que decir, pero lo veremos después, cuando lleguemos a Ezequiel. Ya está grabado por si algo, ahí lo menciono también. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
porque Lucifer era el ángel más hermoso que había. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y qué peligro eso, porque la hermosura física en este aspecto, por ejemplo, puede ser una gran bendición, pero también puede ser una gran maldición. Depende de la persona y cómo lo maneje, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha conocido uno que físicamente pueden ser muy, muy hermosos o hermosas, pero su personalidad se trae abajo todo eso como si nada? ¿Verdad? Abren la boca y hasta ahí llegó la belleza. Así como también puede haber una persona que quizás no sea muy simétrica, muy, como dirían, agraciada, pero su forma de ser hace que se vea hermosa. Entonces, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, la luz que se le dio, que viene siendo también revelación, sabiduría, la corrompió por su pecado, por su deseo de otras cosas, por esa maldad que había en él. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces, qué curioso, Yahweh dice, mira Lucifer, le di tanta belleza y esplendor y vea lo que hizo, se corrompió. Y cuando Yahweh se manifiesta en la tierra como hombre, viene sin hermosura física, para que no lo sigan por su aspecto. Entonces dice, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Y ahí continúa, entonces me voy a volver a Isaías. Decía Isaías, ¿cómo caíste del cielo, Heilel ben Shahar? Verso 12. Eich, dice Nafalta, Mishamaim, de los cielos, Heilel ben Shahar. Vamos a ver qué más iba a decir de aquí. Entonces, el principal al que hace alusión es el sol, que cae todas las tardes. En la otra vida, el sol no va a caer porque la otra vida es el sol de justicia. Es Mashiach, la estrella resplandeciente de la mañana, cuando ya le quitó esa autoridad que le dio a Lucifer en el inicio de la historia, como en la mañana. El hecho de que es hijo de la oscuridad de la mañana, hijo de la oscuridad del principio, porque es hijo de Samael, la oscuridad encarnada. Encarnada me refiero como ángel, no que haya venido ser humano. Qué curioso que Heilel ben Shahar tiene el mismo valor numérico que Shilishah, que es 3 básicamente, o tercer, o triplicar. Sheloshah es 3. Y qué curioso que Lucifer cae con un tercio de los ángeles, una tercera parte, que va con el valor numérico de Hillel Ben Shahar. Hillel, por si algo, el valor numérico es 75. Qué curioso, a los 75 años, cuando Yahweh le dice a Abraham que se vaya de la casa de su papá, ¿verdad? Como nosotros cuando estábamos en apostasía, sin saberlo, estábamos adorando a ese ángel caído, el 75. Curioso que Micah también tiene el valor numérico 75. Micah terminando con Hey, que significa quién como él, refiriéndose a Yahweh. Y qué curioso que Lucifer, su pecado fue querer ser como, o pensarse ser como Yahweh. Y ahí fue donde se levantó Micael, que significa quién como el poderoso, y gritó su nombre, su propio nombre. Ahí fue donde él se convirtió en Micael, al decir quién como el poderoso. Cuando Lucifer dijo yo seré como el poderoso, se levantó el ángel y dijo Micael, diciéndole cómo se te ocurre. Cuando Lucifer cae a la tierra, tiene que coger un cuerpo así como Yahushua el último y Elías. Sí, ahí es donde va a entrar en la imagen de la bestia, que es el cuerpo que le van a preparar para que se manifieste en este mundo. Por si algo, hay muchos así brujos o illuminatis de esos niveles más altos en la pirámide que dicen haber conversado con Heilel en persona, o sea, que Lucifer se ha aparecido y que él se aparece y como una persona normal, y eso es como cuando los ángeles se aparecían ante Abraham, parecían personas. Entonces toman un cuerpo, pero no es como que posean a alguien, de alguna manera se materializan en esta tierra con un cuerpo para tener la conversación que tienen que tener o lo que sea. Hay brujas, supuestamente, según unas historias, Satanás está casado con 7 mujeres, 7 brujas en Estados Unidos, tiene que tener 7 siempre. Si una muere, pone a otra. Y supuestamente ellas tienen relaciones sexuales con él y todo, según las historias. Hay quienes dicen que Lucifer tiene una oficina en el banco Chase en Nueva York. Es uno de los bancos así más controlados por el Illuminati. Y supuestamente en el penthouse hay una oficina que la ocupa Lucifer mismo, supuestamente. Muy parecido a la película El abogado del diablo, no sé si la han visto. Si no la han visto, véanla, es interesante. Pero sí, pero digamos, por decirlo así, cuando se aparece de esa manera es temporal. Es posible, se considera, bueno, considero más bien la posibilidad por otro montón de cosas que he oído. Por ejemplo, que cuando hacen un sacrificio, una de las razones por las que derraman sangre es porque los espíritus pueden materializarse a través del plasma de la sangre. Entonces, ocupan la sangre para poder materializar algo. Entonces, en sí, se podría decir que esas veces en las que se materializa es temporal el cuerpo que tienen. Y por ende, al final, vemos en Apocalipsis 13 que la segunda bestia manda a hacer un cuerpo, una imagen, y después
Yahweh le permite darle aliento a esa imagen. Ese aliento que le va a dar vida a esa imagen va a ser el espíritu de Satanás que va a entrar en ese cuerpo humano, porque recuerden que nosotros fuimos hechos de imagen. Nosotros somos imágenes, porque nos podemos ver. Entonces, Yahweh hizo a Adán según su imagen y semejanza, y después infundió espíritu a través de su nariz. Entonces, la bestia va a tratar de copiar a Yahweh porque eso es lo que hace. Yahweh hizo al hombre en el sexto día. Entonces, cuando llega el sexto milenio, va a ser una imagen y después le va a dar espíritu. Y eso es cuando Satanás entra en el cuerpo que le van a hacer. Y eso va a ser el falso Mesías, la abominación desoladora. ¿Estamos? Porque una cosa también es poseer a alguien y que ese alguien, esa alma, todavía esté en ese cuerpo ahí en el fondo de la mente. Y otra cosa es que sea un cuerpo vacío para que él se convierta en la mente de ese cuerpo. Curioso que Heilel y Micah tengan el mismo valor numérico. Si vemos a Micah como Micael, ¿verdad? El hecho de que lo va a reemplazar, así como Yahushua como Mashiach 358 y la serpiente 358. Entonces, sigo. Isaías, ¿cómo caíste del cielo? Vean que aquí no le está preguntando, ¿verdad? Está exclamando. Por un lado, como si uno dijera, ¿cómo va a ser usted tan tonto? O también la sorpresa de cómo es posible que usted estando tan alto haya caído tan bajo. También algo que se malinterpreta mucho por el hecho de que estamos nosotros en la realidad temporal y Yahweh en la realidad eterna. Entonces Yahweh muchas veces habla de cosas que no han pasado para nosotros, como si ya pasaron, porque para él ya pasó. A veces hay cosas que, digamos, en este caso, ¿cómo caíste? Pero Heilel no ha caído a la tierra aún. Es algo, vean que decía, en el día en que Yahweh te dé reposo de tu trabajo, de tus temores y de la dura servidumbre que te hicieron servir, pronunciarás a futuro, en el día de Yahweh. Shabbat, milenial, vas a decir cómo caíste, porque en ese momento ya va a haber caído. Pero cuando esto se dijo, no había caído. Pero la gente lee esto y dice, ¿cómo caíste? Ya cayó. ¿Sí me estoy explicando? Se les olvida que aquí anteriormente dijo, vas a decir esto en el futuro. ¿Sí me explico? Y por eso lo mismo sucede cuando Yahushua manda a los discípulos y los discípulos llegan todos contentos porque los demonios se les sujetaban. Y Yahushua dice, yo vi caer a Satán como un rayo. Entonces la gente dice, ve, ya cayó. Pero entonces la pregunta sería, ¿cayó ahí o cayó aquí? Y si cayó ahí, ¿por qué no se cantó esta canción, este proverbio? Yahushua estaba profetizando. Lo vi caer. ¿Por qué? Porque ya empezó a predicarse las buenas nuevas. Es como que entre más se predique, más cae. Entre más se lleve la luz, más desaparece la oscuridad. ¿Sí me explico? Entonces Yahushua dice, ya empezó a predicarse, ya lo vi caer, ya está caído. ¿Verdad? Como uno diría por aquí también en Costa Rica, ya cayó, ¿verdad? Entonces, ¿sí está claro todo eso? Entonces hay que leer en contexto y tomar en cuenta que Yahweh es eterno, que nosotros estamos en lo temporal y que hay muchas cosas que todavía no se han cumplido, pero Yahweh ya las vio. Entonces es Apocalipsis 12 cuando Lucifer cae a la tierra. Apocalipsis 12 en sí, la caída de Lucifer a la tierra se da después de la muerte del último, porque también Yahushua, bueno, está escrito en Tesalonicenses, en el Nuevo Pacto en sí está escrito que el hijo de perdición no se puede manifestar hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene. En Daniel 10 vemos que Micael tiene la función de detener, de estar en el medio. Entonces, cuando Micael se manifiesta en la tierra como uno de los dos testigos, el testigo que envía a Yahushua, como lo dijo en Apocalipsis 22, el que sale venciendo y para vencer, cuando Micael se manifiesta en la tierra y lo matan, ahí está siendo quitado de en medio el que lo detiene. Entonces, cuando matan al último, ahora Satanás se puede manifestar en la tierra, el hijo de perdición. Entonces, cuando matan al último, que es en la mitad de los últimos 7 años, en Yom Kippur, 3 días y medio después resucita, asciende y saca a Lucifer del cielo. Cuando lo saca del cielo, al no tener lugar en el cielo ya más, como dice Apocalipsis 12, viene a la tierra, ocupa un cuerpo humano y empieza a gobernar como Cristo por 1290 días. ¿Está claro todo eso? Entonces él cae hasta la mitad de los 7 años, la mitad de la semana de Daniel, Apocalipsis 12. Pero Yahushua lo vio porque ahí empezó la prédica, proféticamente. Lo vio y también se puede decir espiritualmente cayó de fijo. Así como cayó del favor en el inicio de la historia humana cuando le dio del fruto a Eva, pero permaneció en los cielos. Porque una cosa es también, como he dicho, ¿verdad? Que alguien esté trabajando en algún lugar y le digan, póngase en orden, termine todos los trabajos que está haciendo porque su trabajo va a llegar hasta la otra semana. Ya la otra semana necesito que agarre sus cositas y se vaya. Y eso fue básicamente lo que pasó con Lucifer. Se le dio una semana de trabajo y por eso estamos llegando al final de la semana, ¿verdad? Porque para llevar un día son como 1000 años. Espero esté quedando claro todo eso. Entonces, está hablando a futuro. En el futuro diremos esto. ¿Cómo caíste del cielo, Heilel ben Shahar? Derribado fuiste a tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que debilitabas a las naciones. Entonces vemos que las naciones
caen y son destruidas por las obras de Lucifer, que los acusa y los destruye por el pecado que tienen en contra. ¿Se acuerdan lo que leímos la vez pasada de que Yahweh le dijo a Abraham que le iba a dar la tierra prometida, pero que todavía no, porque todavía no había llegado al colmo el pecado del amorita, del amorreo? ¿Recuerdan? Entonces es como decir, cuando llega al colmo el pecado del amorreo, entonces Heilel, como el que aplica la ira, lo destruiría y podría ocupar ese lugar la nación que Yahweh escogió. Entonces, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Nada más voy a leer un par de versos en Apocalipsis 12. Dice el 7 del 12. Entonces hubo una guerra en el cielo. Micael y sus malachim luchaban contra el dragón, que es Heilel. Luchaban el dragón y sus malachim, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, ni se halló ya. O sea, hasta ese momento todavía se hallaba lugar. Porque recuerden también la parábola que dio Yahushua del mayordomo malo, el siervo malo que lo despiden. Entonces él va a buscar meterse en la casa de los que le debían a su soberano. Se mete en las casas de ellos y le dice, ¿cuánto le debe usted? Ok, ahora le debe la mitad. Entonces Lucifer, como el que lleva la cuenta de los pecados, cuando lo echaron de su lugar, se fue a la casa de los demás ángeles y así obtuvo un tercio de los ángeles que le dieron lugar y le hicieron caso. Y por eso al final se le acaba el lugar en el cielo y tiene que venir a la tierra. Es como que lo van sacando de casa en casa hasta que ya se le acabó el barrio para meterse en la casa de los vecinos. ¿Sí me explico? Digamos, una persona, digamos, un barrio donde todo el mundo se conoce y lo echan a uno de la casa y uno va al vecino y le dice, no, ve que hay tú un problemita, ¿me puedes dejar quedarme aquí unos días? Y el vecino, "Ah, claro, hermano". Pero ahí se mete en un problema también y le dice, no, se va a tener que ir de aquí. Se va donde el vecino de la par. ¿Usted cree que me deje aquí quedarme unos días? No ve que me problemita ahí. Y así hasta que ya fue por todas las casas y lo echaron de todas las casas hasta que ya no tiene casa donde meterse, entonces tiene que venir a la Tierra. Recuerden que las constelaciones son llamados casas también, ¿verdad? La casa de Acuario, Tauro, Leo, y el Sol llega a esa casa un mes, después va a la otra casa el otro mes, y ya a los 12 meses se le acabaron las casas al Sol y empieza otra vez el ciclo. ¿Está claro? Misma situación y por eso el Sol, Heilel, metiéndose en las casas de los vecinos, las constelaciones. ¿Está claro? Ajá, también lo habíamos visto, ¿recuerdas? ¿Verdad? Bajando, digamos, estaba en el séptimo cielo, en el más alto, pero en el primer milenio cayó al sexto, el segundo milenio cae al quinto, tercero cae al cuarto, cuarto cae al tercero, quinto cae al segundo, sexto cae al primero, y cuando se acaba el sexto milenio cae a la tierra. Entonces ha ido cayendo y cayendo y cayendo de los 7 cielos que están en el segundo. Ajá. Todavía sigue como el poderoso, el príncipe del poder del aire, el poderoso de este mundo. Ahora, cuando la escritura habla de que Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar, se refiere a Samael, porque Samael cayó desde el inicio de la historia y es el que tiene forma de león. ¿Se me explico? Y anda viendo a ver a quién devorar, entre otras cosas, para que se vuelva parte de él, porque cuando uno come algo, ese algo se vuelve parte de uno, ¿verdad? Por eso comemos de Mashiach para obtener la vida eterna, por ejemplo. Pero él anda devorando a través de la idolatría, de la mentira, de la soberbia, del ego, etc. Entonces, un poquitito más de Apocalipsis decía, ya no se halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera, fuera. O sea, los cielos es adentro, pero normalmente han visto los cielos como afuera, ¿verdad? El espacio exterior, como dicen. Pero los cielos es un lugar, entonces va a ser sacado de. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, o sea, la serpiente que convenció a Eva de que comiera, que se llama adversario, bueno, acusador y adversario, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. No dice que engaña solo a los musulmanes, o que engaña solo a los budistas, o que engaña solo a los cristianos. No, al mundo entero. Y por eso dice aquí, tú que debilitabas a las naciones. Las naciones son las que llenan el mundo entero. Y después dice un poco más Apocalipsis, fue arrojado a la tierra y sus malachim fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino. 3 cosas, salvación, poder y reino, de nuestro poderoso y la autoridad de su Mesías. Yo explico algo al respecto aquí en el libro, que no me voy a poner a explicar ahorita, es muy importante por si lo quieren ver después. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Es el que nos acusa constantemente. De hecho dice, el que los acusaba delante de nuestro poderoso día y noche. Él se mantiene acusándonos día y noche. Y si está delante del poderoso, quiere decir que todavía tiene acceso a los cielos. Día y noche. ¿Y qué es que este hizo esto y este hizo lo otro? Y por eso es que uno, a pesar de ya haber pedido perdón y haber sido perdonado, sigue ahí el pensamiento de no, pero usted. Y a veces uno pide perdón por lo mismo, ¿verdad? 1000 veces. Y es porque el enemigo sigue acusando. Y por si algo, no es necesario pedir perdón 1000 veces. Con la fe, una es suficiente. Pero la duda viene y le dice, no, usted no ha sido perdonado aún.
No, ese pecado fue muy grande como para que con una vez que pida perdón, reciba perdón, ¿verdad? Y todas las mentiras que pone el enemigo. Entonces, ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra, o sea, del nombre Yahushua, de la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ahí continúa, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque ahí ya van los elegidos a estar en los cielos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Hasatán ha descendido a vosotros con gran ira, porque es la ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Imagínense lo que son 3 años y medio humanos para un ángel, si 1000 años humanos son un día. Imagínense lo que son 3 años y medio, no es nada. Entonces va a venir desesperado. Vuelvo a Isaías. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Aquí está lo que hizo caer a Heilel. Tú que decías en tu corazón, también vean eso, en tu corazón, porque recuerden que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Por eso se engañó. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. También esto es poderosísimo, porque acaba de decir, ¿cómo caíste del cielo? ¿Por qué? Porque decías, subiré al cielo. ¿Cómo es eso? Si cayó del cielo, ya estaba en el cielo. Porque dice que quería subir al cielo. Porque recuerden que hay varios cielos. Lucifer estaba en el cielo de los ángeles y quería ascender al cielo de Yahweh. Entonces, como quería subir al lugar que no podía subir, porque claramente no puede nada creado entrar en aquello que no ha sido creado, sino que siempre ha existido. Entonces, por eso es que carne y sangre no heredará el reino. Estamos, todo lo que vemos pasará, mas lo que no vemos es lo que es eterno. Entonces, cae del cielo. ¿Por qué? Porque quería subir a un cielo más elevado de aquel en el que estaba. Espero eso esté claro porque es muy importante. Porque también muchos judíos aquí se agarran para decir que no está hablando de ningún ángel, que está hablando de un rey. Pero ¿acaso el rey fue al cielo? Ellos hasta dicen que ese rey vivió 1000 años, que Yahweh lo llevó al paraíso y después lo sacó del paraíso, por lo que dice Ezequiel 28. Entonces, en la perspectiva judía, Lucifer no existe. Lucifer no es un ángel. Para ellos solo existe Samael. Y no se dan cuenta que terminan adorando a Lucifer. Por eso es que no reconocieron a Yahushua, porque se engañaron con la luz de Heilel. ¿Sí quedó claro eso? Al ver a Samael como el maligno, cuando llegó Lucifer, que es un ángel que es, como sabemos, es Satanás que se hace pasar por ángel de luz, los engañó y creyeron en Lucifer como el poderoso. Y por eso cuando vino Yahushua el Hijo, no lo reconocieron como el Hijo. No lo reconocieron como el Hijo de Yahweh, el de la Escritura, porque para ellos el poderoso al que adoraban era otro. Y por eso Yahushua se los dice, ustedes son hijos de Satanás. Subiré al cielo. Quería subir al cielo de Yahweh estando él en un cielo. También vean cómo esto se conecta con lo que dijo Nimrod. ¿Quién era Nimrod? El que fundó Babel. Y aquí le está hablando al rey de Babel, al rey de confusión. ¿Por qué se llamó confusión ese lugar? Porque en Babel se confundieron las lenguas. ¿Cuándo? Cuando Nimrod dijo, hagamos una torre para subir al cielo. Y querían poner ahí sus propios Elohim, querían sacar a Todopoderoso de ahí, según ellos, del trono, por haber enviado el diluvio y demás locuras. Pero vean cómo Nimrod, el primer líder mundial, se le ocurrió subir al cielo, que fue el mismo pensamiento que tuvo Heilel en un principio. ¿Está claro? Y que va a tener la bestia en el fin. Entonces subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, junto a las estrellas de Elohim. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Lo que decías ahora. Recuerden que la escritura dice que el mal viene del norte. Es particular que se quisiera sentar en el norte, pero en el sentido positivo también eso tiene que ver con que él se quería sentar en Sión. Él quería el reino de Yahweh, lo quería él usurpar, básicamente. ¿Está claro? Por eso dicen el monte del testimonio. Ese es Sión. ¿Está claro? Har Moed. Es de ahí donde también se saca lo que les he mencionado de la posibilidad de que la guerra no sea en Megiddo, sino en Sión. Que hayan confundido Har Moed por Har Megiddo. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim. Levantaré mi trono. Entonces, lo que hacían las naciones en este mundo, conquistando otras naciones y poniendo sus tronos ahí, era lo que Lucifer quería hacer con el reino de Yahweh, poner su trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, que eso es lo que le pertenece a Mashiach. Quería ocupar el lugar de Mashiach. En los extremos del norte, como dije, del norte viene el mal. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí es donde ya todo se salió, porque se equivoca por muchas razones. Es imposible que algo que tenga un principio sea como aquel que es eterno. No hay forma. Lo uno no va con lo otro. Entonces ahí vemos que en su soberbia cayó en la estupidez, ¿verdad? En el error de pensar que era capaz de hacer algo que era imposible. Y por eso ese deseo de ser como Elohim fue también lo que puso en Eva. Comeréis y seréis como Elohim. Y ahí el error era que quería, o sea, el pecado era, además de la desobediencia, porque se nos dijo no coma del fruto, era
querer ser como Yahweh, aparte de Yahweh. Y aparte de él no podemos hacer nada. Sin embargo, en Yahushua nos hacemos imagen y semejanza. Por ende llegamos a ser como Yahweh. Lo que Lucifer quería, Yahweh nos lo regala a través de Yahushua. ¿Sí me explico? Lo poderoso que es eso. Y por ende, imagínense el odio que nos tiene Lucifer cuando se da cuenta que Yahweh nos va a dar a nosotros lo que él quería en un principio y siempre ha querido y siempre querrá. A ver si encuentro algo interesante sobre las estrellas del poderoso. Elevar mi trono, se podría decir, en el monte del testimonio, Behar Moed, Beyarketei, Safón, en el extremo norte. Safón, que es norte, también es tesoro. Por eso Sefaniah, el profeta Sofonías, es el tesoro de Yahweh. Entonces, hay varias razones. Como les he mencionado, hay una teoría de la tierra hueca. Y yo considero que hay mucha verdad en esa teoría, no completa, pero sí, por el hecho de que la escritura dice que todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tendrán que doblar rodillas y toda lengua confesará que Yahushua es el soberano. Entonces hay criaturas con conciencia debajo de la tierra y con rodillas para doblar. Entonces, hay quienes consideran que hay civilizaciones enteras debajo de la tierra y lo considero posible. Una de las posibilidades es que hay una entrada o la entrada principal está en el norte. La escritura dice que Yahweh colgó el norte sobre la nada. Entonces, eso, entre otras cosas, indica que en el norte hay un hueco. En la tierra, en el norte hay un hueco muy grande. Y dentro de ese hueco hay algo poderosísimo, sorprendente, un tesoro que Yahweh nos va a permitir disfrutar y ver en la otra vida. Yahweh tiene un tesoro escondido en el norte. O al menos por el norte se entra, donde hay un hueco, y por eso está el espacio en la nada. Ahora también el hecho de que signifique tesoro, ¿verdad? Es como Lucifer, que es Gad, la fortuna, diciendo aquí, en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del tesoro, como diciendo que iba a tomar el tesoro de Yahweh para sí mismo. Entonces, como dije, y ¿verdad? Esa es una de las razones por las que no permiten ir a algunas partes del norte, o los vuelos tienen que rodear lo que sería el verdadero norte. Pero nunca pasan por encima. Tampoco, esa menos, hay menos permiso para ir, sí. Entonces, los extremos del norte, que también es curioso porque recuerdan que el norte es la izquierda y la derecha, perdón, sí, la derecha es el sur. En hebreo, derecha es sur, izquierda es norte, frente es este, espalda es oeste. A Samael, que lleva el título Elohim, se le dio la izquierda y a Heilel la derecha. De hecho, por eso es que se puede ver que si nos vamos, vamos en ese programa Stellarium, que se ven las estrellas, uno puede ir 6000 años atrás y ver cómo estaba el cielo en ese tiempo. Curiosamente, en ese tiempo estaba la serpiente y el dragón, en el norte y el sur, mostrando que el dragón y la serpiente, ¿verdad? Como, por ejemplo, Samael y Lucifer, fueron puestos a derecha e izquierda al inicio de la creación. Entonces sería como Lucifer diciendo, no solo quiero la derecha, quiero también la izquierda, quiero ser el dueño de todo. ¿Sí me explico? Y por eso es que hay un pleito entre Samael y Heilel. Samael odia a su hijo y Heilel odia a su papá. Entonces es como queriendo controlarlo todo. Recuerden que Samael, al ser el de la carne, lo material, está conectado con lo material de esta tierra y Heilel con la mente. Por eso he dicho también, así como los pecados del hombre, las debilidades del hombre más comunes vienen de Samael, las debilidades de la mujer más comunes vienen de Heilel. Si lo vemos solo una persona, las debilidades carnales, principalmente de Samael, las debilidades emocionales de Heilel. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, sería como ese pleito que tienen, repito, Heilel queriendo tomar también lo de la izquierda, obviamente queriendo ascender y ser como Yahweh. Y estoy diciendo todo esto también porque, como dije, el pecado de Samael, que es el pecado de muchos hombres, fue decir yo soy el poderoso y no hay otro. Hay hombres que dicen que ellos son los que hacen todo y se consideran Elohim. El pecado de Lucifer fue decir yo quiero ser como el Altísimo. Entonces, Samael pensó ser él y que no había otro, porque es el poderoso ciego, Samael. Heilel, cuando vio la luz, se dio cuenta que hay uno, que es el Altísimo. Y por eso el pecado de Lucifer fue decir quiero ser como el Altísimo. Voy a ser como. Si estoy explicando la diferencia entre ambos. Uno dice ser y el otro dice ser como, porque sí reconoce que hay otro, o que hay uno, principalmente, Yahweh Echad. Y por eso también sucede entre los hombres y las mujeres. El hombre se pone por encima de Yahweh, dice ser el único, ¿verdad? Los ateos y demás. Y después la mujer, que Yahweh manda a sujetarse al hombre, no se quiere sujetar porque quiere ser como el hombre. Y ahí el feminismo y todas las cosas de hoy en día. Dice, no, yo soy como. Entonces el pecado de Lucifer, yo voy a ser como. El pecado de Samael, yo soy él. Sí, exacto. Por eso primero reinó la muerte y después reinó la ley y los profetas. Primero Samael, después Heilel. Sí, buen punto, ¿verdad? Porque Yahweh dice que los elegidos son su especial tesoro. Entonces eso es como si Heilel estuviese diciendo que también va a obtener autoridad sobre el pueblo.
que quiere al pueblo bajo él, ¿verdad? Quiere controlarlo. Y en los extremos del tesoro. Pero con lo dicho en Isaías 14:12 se puede decir que esa caída como un pequeño cumplimiento fue de un cielo más alto a otro más bajo. Claro que en el futuro será lo principal. Sí, pero recuerde, o sea, principal lo que dije ahí, que todo el contexto empezó diciendo en aquel día dirán. O sea, a pesar de que aquí lo dicen pasado, es algo que diremos en el futuro. Pero también, como expliqué, a través de los 6 milenios ha ido cayendo de un cielo al otro hasta caer a la tierra. Dice, ¿será que de verdad Lucifer llega a creerse la mentira de que puede ganarle a Yahweh? O más bien siempre su intención es llevarse en su caída a todo el que pueda. Yo considero que ambas, en el sentido de que, o sea, no sé si ustedes han conocido gente que es mentirosa, pero así con todo, ¿verdad? Que se llegan a creer sus propias mentiras. Y esa es la única forma en la que las pueden decir como si fueran verdades. Y hasta pasan esas pruebas de detectores de mentiras, ¿verdad? Y cosas así. ¿Por qué? Porque se creyeron la mentira. Entonces, siendo él el padre de la mentira, pues es lógico que también se engaña a sí mismo hasta ese nivel. Y entiendo que no tiene ninguna lógica, pero la lógica es de Yahweh. Entonces no podemos esperarla en Heilel. ¿Verdad? Por eso es parte de las razones por las que Lucifer quita el nombre de Yahweh y pone el de él, ¿verdad? En todas las traducciones quitó a Yahweh y puso Jehová, y aquí la ruina, puso Dios, Zeus, puso Gad, Fortuna, puso Señor, Baal. ¿Para qué? Para que la gente invoque a Lucifer como si fuera Yahweh. Entonces, eso fue lo que ha hecho. Si desde un principio aquí Yahweh nos está diciendo que ese era el plan de Lucifer, hacerse pasar por Yahweh, pues es clarísimo cuando entendemos lo de los nombres. Con razón cambió el nombre, para que lo adoraran a él como si fuera el verdadero. La diferencia entre querer ser como Yahweh sin tener el camino al contrario del último, sí tendrá Yahushua. Así es. Por eso también lo que habla, ¿verdad? Yahushua en Juan 10, que él es la puerta y el buen pastor. El buen pastor entra por la puerta. Entonces, el último tiene que predicar del primero. Si no, no es el último. Está queriendo ser el primero. ¿Sí me explico? Si el último no reconoce que hay un primero, entonces no puede ser el último. Espero que se esté entendiendo la lógica de lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Entonces, Satanás viene haciéndose pasar, diciendo ser el que vino hace 2000 años. Muy diferente. Entonces, hay otra cosa que decir, creo, de eso. Sí, que el Yahushua dijo, el buen pastor entra por la puerta. El que no entra por la puerta es un ladrón. Ese es el falso Mesías. El que no quiere reconocer a Yahushua como su soberano, sino que quiere él mismo ser el soberano. Como dijo ahí, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién es semejante al Altísimo? Yahushua. Él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Está claro? Entonces él quiere ser Mashiach y por eso se va a hacer pasar y decir ser el Cristo. Y por eso Yahushua dijo, cuando les digan, aquí está el Cristo o allá está, no vayan, huyan a los montes, porque ese va a ser más bien Heilel, haciéndose pasar por. Entonces, por eso el buen pastor tiene que entrar por la puerta. Eso es predicar de Yahushua, porque si no sería testimonio inválido. 14. Ele al bematei. Ascenderé sobre las alturas. Uy, qué curioso. Bueno, sí, seré semejante al Altísimo. Curioso porque aquí Edamé. Edamé sería donde está diciendo seré semejante, Edamé, pero se escribe igual que Adamá, que es tierra, y el hombre fue hecho de la Adamá. Entonces es como si estuviera diciendo que se va a vestir de barro para ser como el Altísimo. Porque si Yahweh hizo al hombre imagen y semejanza, ¿cómo puede hacerse Lucifer imagen y semejanza? Convirtiéndose en un hombre. ¿Sí me explico? Y es ahí donde la bestia le hace una imagen de barro. Adamá, para que sea Edamé, semejante. ¿Sí está claro eso? 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Elión. El Elión de Yahudá. Elión es altísimo, por decirlo. Mas tú derribado eres hasta el Sheol. O sea, vean que acababa de decir que caíste a la tierra. Derribado fuiste a la tierra. Pero ahora dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. Entonces, la tierra va a ser un ratito, porque después va a continuar su caída. Viene a la tierra 1290 días y gobierna hasta que Yahweh lo manda al Seol por 1000 años. Como les he dicho, prisión preventiva. Después lo saca y lo juzga y lo echa en el lago de fuego, cadena perpetua, eternamente. Entonces, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a lo profundo de la fosa, a lo profundo del hueco, básicamente. Bor. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Ahí, por ejemplo, dice varón, recuerden, por un lado, porque le está hablando a un ser humano para que le llegue el mensaje al ángel que está sobre ese ser humano que era el líder de Babel. Pero también recuerden que se va a convertir en hombre para poder llevar a cabo lo que quiere hacer, de ser semejante. ¿Sí me explico? Entonces va a tomar un cuerpo humano y por eso va a ser un varón. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón? En hebreo dice Ish. Es curioso que diga Ish porque Ish hace alusión a esposo. Y él viene diciendo ser el esposo. El Ish. Ish. Se enoja.
viene siendo esposo. Y recuerden que él se va a hacer pasar por el Mesías, que es el esposo de la congregación. Entonces él va a decir ser el Ish. Además, recuerden que Ish fue el nombre que se le dio a Adán o título cuando se le dio a la mujer. Entonces, cuando él viene a tomar al pueblo como si fuera suyo, que Yahushua dice, cuando les digan está aquí o está allá, no vayan a él, porque ese no es el novio, ese no es el Ish. ¿Sí me explico? Entonces, se conecta con el sexto día, el sexto milenio, final del mismo, se conecta con que viene por el pueblo, que no es de él, pero lo va a tomar como si fuera de él. Como siempre digo, ¿verdad? La escritura es el pacto. Si una persona se casa y el abogado que los casa, en vez de poner el nombre del marido, pone su propio nombre, la mujer queda casada con él ante la ley. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Quitó el nombre de Yahweh y puso el de él, esperando casarse con el pueblo. ¿Está claro? Entonces, es aquel Ish que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, porque viene como la abominación desoladora. El desierto es desolado. Entonces, que puso el mundo como desolación, como un desierto, porque cuando venga al mundo va a destruir todo. Que asoló sus ciudades, que a sus presos, oigan esto, que a sus presos nunca les abrió la cárcel, porque él es el que acusa para mandar al infierno, y si fuera por él no le abre a nadie, a todo el mundo lo deja encerrado hasta siempre. Que a sus presos nunca les abrió la cárcel, por eso tiene que ser Yahushua. Recuerden que Yahushua cuando murió fue a las prisiones de oscuridad a anunciar que había vencido, y Yahushua fue enviado, como lo vemos en Isaías, a abrir la puerta de las cárceles. ¿Se acuerdan? Isaías 61, por ejemplo, hay un par, ya los hemos visto. Pero por ejemplo en el 61, que fue el que él leyó ante todo el pueblo, bueno, no todo el pueblo, pero una gran parte del pueblo que estaba ahí en esa sinagoga en ese momento, que dice, el Espíritu de Yahweh el soberano está sobre mí porque me ha ungido Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Yahushua es el que abre la cárcel a través del perdón de las deudas, de los pecados, de los crímenes. Pero Satanás hace todo lo contrario, es el que encierra en la cárcel y él no abre a nadie. Que sus presos nunca les abrió la cárcel. Dice, todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra, cada uno en su última morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como un vástago abominable. Los reyes, incluso los malos, les dan honor, porque los malos tienen gente que los siga, entonces cuando mueren les dan un honor y les dan una tumba, ¿verdad? Súper, si se puede, la mayoría de los casos, ¿verdad? Lujosa y sorprendente. La vez pasada, ¿verdad? También, ¿verdad? Cuando hemos hablado de, ¿dónde era? En México, que a los narcos que pagan para que les hagan unas tumbas así, que son casas gigantes, y ahí está el cuerpo, ¿verdad? Y piensan que si tienen aquí esa tumba, entonces en el otro lado van a estar en una mansión, ¿verdad? El engaño de mezclar lo carnal con lo espiritual. Entonces dice, pero tú echado eres de tu sepulcro como un vástago abominable. Vean qué curioso que lo llama vástago, porque recuerden que la escritura habla del vástago de Yosef, la rama de David, que del tronco de Ishai saldrá un vástago. Se está refiriendo al último, que suplanta, porque es como Jacob, el suplantador, a Heilel, como si fuera Esaú. Así como Jacob suplantó a Esaú, David suplantó a Saúl, Micael suplanta a Heilel, ambos son vástagos. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como un vestido de muertos, como un vestido de muertos. Nosotros nos vestimos de Mashiach, que es el vivo, pero él es lo contrario y es lo que van a vestir los que van al sepulcro. Si nosotros creemos en Yahushua, nos vestimos de Yahushua. El que cree en Lucifer se viste de Lucifer. Entonces vestido de muerto, porque son los que van a morir, los que se van a vestir de él. Además de que él se viste con un cuerpo que le van a hacer, la imagen de la bestia, que viene siendo un muerto. Entonces él mismo se viste de muerto, por decirlo así. Dice, como un vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la fosa, como un cadáver pisoteado. Y esto porque recuerden que él se va a encargar de que maten a los dos testigos y no les den tumba, los dejen sobre la tierra como un cadáver pisoteado. Dice, no serás contado con ellos en la sepultura, como diciendo que Yahweh no le va a dar ese honor, porque tú destruiste tu tierra. Oigan, porque tú destruiste tu tierra. Obviamente, si le está hablando al rey de Babel, en ese momento se está refiriendo a que destruyó Babel, él mismo. Bruto, puro Maduro, dejando Venezuela como está, tristemente, siendo un lugar tan rico en recursos, pero por su mal gobierno está mal, está destruyendo su propia tierra. Como Lucifer es el poderoso del mundo, Yahweh le dio autoridad sobre el mundo y él se encargó de destruirla. Yahweh puso a Heilel como líder de las naciones, destruyó las naciones. Y por ende, entre esas naciones estaba incluido Israel, destruyó a Israel, lo llevó al exilio.
por castigo, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que Yahweh le daba para que lo cuidara, lo destruía. Dice, no serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, mataste a tu pueblo. ¿Ven eso? Yahweh puso a Hillel a cargo de y terminó destruyéndolos. Entonces Yahweh le tuvo que quitar la autoridad sobre el pueblo. Y en este caso, hablando, repito, se puede ver como Babel en ese tiempo, todas las naciones a través de toda la historia y el pueblo de Israel en particular. Los de carne, por la carne, estaban bajo Hillel. ¿Y qué se encargó Hillel de hacer? Destruirlos. Entonces Yahweh trajo a través de Yahushua el camino, el nuevo pacto, por medio del Espíritu, para que ya Hillel no nos pueda destruir. Porque destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada por siempre la descendencia de los malignos. Preparad a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. Vean ahí, la maldición generacional se mantiene. Hay mucha gente que dice que las maldiciones generacionales no existen. ¿Por qué? Porque leen Ezequiel 18, donde Yahweh promete que van a dejar de ser, pero una vez más, sacan de contexto. No leen que en el contexto Yahweh está diciendo, viene el día donde va a pasar esto, sino que lo ven como así ha sido siempre. Entonces dicen, las maldiciones generacionales no existen, pero aquí está diciendo, preparad a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. ¿No es eso maldición generacional? Sí. Entonces sí existe. Sí. Pero los que están en Yahushua rompen con eso. Es la diferencia. Que no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Yahweh de los ejércitos. Yo me levantaré. Por eso Daniel 12 dice, y se levantará Micael, el malaj, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Yahweh a través de Micael viene como el último. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Yahweh de los ejércitos, y raeré de Babel, oigan, el nombre y el sobreviviente, hijo y nieto, hijo y nieto. Se podría Hillel y Azazel, por decirlo de alguna manera. Hijo y nieto, también ahí está, recuerden, el papá, el hijo y el nieto. 3 generaciones. Recuerden, la maldición generacional llega hasta la 4ª. Porque yo me levantaré, déjenme para ver el verbo que utiliza aquí, el 22, ¿verdad? Vea, dice, Bekamti, kam, que viene de kum. Kum es el verbo que utilizó Yosef cuando tuvo el sueño de que las espigas de los hermanos se inclinaban ante la de él que se levantaba. Entonces se entiende por cuestiones de interpretación o, sí, lo que llaman, se me fue el término. Bueno, sí, interpretación es lo que significa el término de por sí. Que leyes de interpretación, que como Yosef utilizó ese término en esa profecía, cada vez que aparece ese verbo está haciendo alusión al cumplimiento de esa profecía. Entonces vemos aquí que Yahweh mismo está diciendo, me levantaré, con el verbo que usó Yosef cuando sus espigas se levantaron. O sea, Yahweh estaría diciendo, me levantaré en la tierra a través de Yosef, a través de la descendencia de Yosef, Efraín, Nun, etc. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Yahweh de los ejércitos, y raeré de Babel, raeré de la confusión, el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de confusión. El nombre Dios, Señor, Jesús, Jehová. Todos los nombres falsos, Yahweh los quitaría. Los nombres que Babel puso al mundo para confundirlo. Obviamente también se refiere al nombre de las personas impías. Va a dejar de ser, ¿verdad? Como cuando una persona muere, como dicen que solo está muerto el que no se recuerda. De hecho, han dicho, de que solo el que no se recuerda es el que muere. Pero, o sea, uno es, no, pues está muerto, nada más que se acuerdan. Pero el punto es, mientras se mantenga viva la memoria de esa persona, es como si estuviera, aunque estuviera lejos o algo, pero sigue presente en la mente, en el corazón. Sin embargo, si se borra el nombre de esa persona, es borrar su memoria y por ende es como si nunca hubiera existido. ¿Está claro? Y eso es lo que Yahweh va a hacer con el maligno y todos los que lo siguieron. Pero el decir aquí, raeré de Babel, el nombre, está diciendo que quitará los nombres falsos que la confusión le dio al hombre. Sí, al revés, haciéndose él pasar por el Ish. O sea, haciéndose Lucifer pasar por el Ish, cuando Yahweh dice, ya no me llamarás Baal, sino que me llamarás Ish. Ya no me llamarás Señor, sino que me llamarás esposo. Cuando se den las bodas del Cordero, claro está. Verá en el libro de Oseas. Entonces, dice, porque yo me levantaré contra ellos, dice Yahweh de los ejércitos. También vean que importante, me levantaré contra ellos. Cuando Yahushua vino, el primero, a través de Yahudá, vino a favor de ellos. No necesariamente a favor de la confusión, sino a favor del mundo, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvarlo. Entonces Yahushua vino y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora que sí saben, porque ya la verdad se manifestó, ahora puede venir en contra de ellos y no tienen quite, porque viene en contra de aquellos que no aceptaron a Yahushua el primero. ¿Está claro? Entonces, el que venga en contra
para muchos va a ser negativo, lo van a ver como malo, porque va a venir hablando en contra de la religión, hablando en contra de los ídolos, hablando en contra de los nombres falsos, que es todo lo que el mundo ve como bueno. Entonces lo van a ver como negativo. Ah, este hombre solo habla lo peor. Y raeré de Babel el nombre y el sobreviviente, o sea que no va a haber un remanente. El que sobreviva, Yahweh también lo va a quitar. Solo va a haber un remanente en el pueblo verdadero, los pocos. Hijo y nieto, dice Yahweh, y la convertiré en posesión de erizos. Los erizos son animales impuros, entonces una vez más está diciendo que todos los lugares que eran posesión de esta gente va a quedar para los ángeles caídos que adoraban, para los demonios, para los espíritus. Y la convertiré en posesión de erizos y en tierra cenagosa. La barreré con escobas de destrucción, dice Yahweh. La barreré con escobas de destrucción. Vean qué curioso, la gente dice que la escritura es machista. ¿Cuándo ha visto usted a alguien machista que diga voy a barrer? ¿Me explico? Yahweh dice, no, no se preocupe, yo los voy a barrer a todos. Dice el verso 24, Yahweh de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Bendito Yahweh, no va a haber forma de que las cosas no se cumplan como Él dijo. Y así de perfecto es Él que nos dice el fin desde el principio y aún así el enemigo no lo ve venir. Imagínense el poder de Yahweh que le dice al enemigo en batalla qué es lo que va a hacer y aún así le gana. Voy a llegar por aquí, voy a entrar por acá, voy a venir con tales armas y a tal hora y aún así gana. No se puede preparar el enemigo porque no lo ve venir. Es, bueno, por estar en oscuridad, en confusión, etc. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, se confirmará como lo he determinado. Lo hace y lo confirma, primero y último. Yahushua hizo el nuevo pacto, el último lo confirma. El príncipe que confirma el pacto, por eso es el príncipe del pacto. Malaquías 3.1, el malaj del pacto. En Daniel, el príncipe del pacto, pero en el cristianismo dicen que el príncipe que confirma el pacto, según ellos, es el anticristo. Igual que el que sale venciendo y para vencer, según el cristianismo, es el anticristo. Entonces tienen todo al revés. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dice entonces, se hará de la manera que lo he pensado. Así sucedió con Yahushua. Se confirmará, por el malaj que confirma el pacto, como lo he determinado. Qué curioso, determinado, como ya al final, terminado, ¿verdad? Terminado, porque ya lo confirmó. Quebrantaré al asirio en mi tierra. Vean qué curioso que estaba hablando de Babel y ahora empieza con el asirio. ¿Por qué? Porque recuerden que el título asirio en lo histórico se refiere a Sennacherib, que también le trajo mucho daño al pueblo. Pero en general, proféticamente, el asirio hace alusión a la primer bestia, el líder mundial, al que le da autoridad el dragón, que va a caer. Entonces vean cómo acaba de hablar del dragón que cayó del cielo, Heilel, y ahora habla del asirio, que es la bestia que sirve al dragón como el líder de este mundo. Entonces, quebrantaré al asirio en mi tierra, que eso también lo vemos en el libro de Daniel, que la bestia va a caer cuando va a atacar a Israel y Yahweh lo va a hacer caer en esa guerra cuando se está devolviendo, porque le van a dar rumores de que algo está pasando, entonces se va a tratar de devolver y ahí lo van a atacar y va a ser destruido. Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo pisotearé. Su yugo será apartado de ellos. Su yugo será apartado de ellos. El yugo del que gobierna el mundo. La bestia. Yahweh va a apartar de nosotros el yugo del gobierno mundial. Del nuevo orden mundial. Su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Por eso Yahushua dice, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Él vino a destruir el yugo y la carga que había puesto el enemigo sobre nosotros. En mis montes lo pisotearé, su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el plan acordado contra toda la tierra. Vean que dice toda la tierra, sin embargo habló de Babel, habló de Asiria. Son dos naciones y habían 70 naciones en el mundo. Pero al decir toda la tierra está diciendo es que estoy hablándole al gobierno mundial del fin, que es representado por Babel y el líder del mismo es el asirio. Este es el plan acordado contra toda la tierra y esta es la mano extendida contra todas las naciones. Porque Yahweh de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Verás, es una pregunta retórica. En lo simple es, nadie lo puede impedir. Pero si lo vemos proféticamente o espiritualmente, como lo he mencionado, el quién es Yahushua. Entonces podría decir, Yahushua lo impedirá. Pero no es que va a impedir el apocalipsis. Va a impedir que ese castigo se manifieste en la vida de cada uno. La única forma de impedir que el castigo venga a uno es teniendo a Yahushua, el quién. ¿Y quién lo impedirá? O sea, nadie. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Paulus, que representa al último, dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Por eso el último, que es la mano, no retrocede hasta que se manifieste todo. ¿Sí me explico? Vean cómo hay una vez más primero y último, porque Yahweh de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? El primero. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? El último, la mano. Y en el caso de que veamos quién lo hará retroceder, obviamente sería como que Yahushua
le puede dar la orden al último de hacer algo y obviamente lo va a obedecer. Como ahí no haga nada, entonces no hace nada y punto. Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Que también es como decir, su mano extendida hace alusión a castigo. ¿Verdad? Como cuando uno dice, le voy a dar. Esa es la mano extendida de Yahweh, le voy a dar al mundo. ¿Y quién hará retroceder la mano? Yahushua, porque Yahushua dice, no, no le dé. Y el padre, bueno, solo porque usted pagó por él. ¿Sí me explico? Entonces, Yahushua es el único que puede hacer retroceder la mano que trae el castigo. Dice después, el año en que murió el rey Acaz, vino esta profecía. Ahaz, él ha tomado. Se puede ver también como el hermano de la fuerza. Entonces, el hermano, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces, Yahushua es la fuerza. El hermano de la fuerza sería el hijo pródigo. Ahaz, ¿verdad? Ahaz. Él ha tomado, así como la mano que Yahweh envió para tomar a sus elegidos en la cosecha. Y curiosamente lo hace a través del hijo pródigo, el último. También se puede ver el hermano que tiene la espada. Y Yahushua es la espada, porque Yahushua es la palabra de Yahweh. Y el último viene con la espada que sale de su boca. La palabra de Yahweh, predicándola, como la voz. Entonces, en el año que murió el rey Ahaz, vino esta profecía. Entonces, como representación de la mitad de los 7 años cuando muere el último. El hermano que trae la espada, el hermano de la fuerza, el que es tomado. El año en que murió el rey Ahaz, vino esta profecía. Oigan esto. No te alegres tú, toda Filistea, lo que hoy en día llaman Palestina, que no es Israel, pero bueno. No te alegres tú, toda Filistea. Filistea representa a los extranjeros, que en sí, por ende, entonces, a los gentiles. Entonces, no te alegres tú, toda Filistea, como todos los que son del mundo, que son obviamente... Así como nosotros somos extranjeros en esta realidad, porque somos embajadores celestiales, para el reino de Yahweh, todos los que son terrenales son extranjeros, ¿verdad? O de afuera. No te alegres tú, toda Filistea. Por si algo, Filistea viene de la palabra palash, que significa él enrolló. Qué curioso que en el sexto sello el cielo se enrolla como un pergamino. Y me imagino que la conexión con extranjero es que arrolla de su tierra. Entonces, Peleshet, que sería Filistea, es la tierra de los extranjeros o tierra de los extraños. No te alegres tú, toda Filistea, por haberse quebrado la vara del que te hería. Oigan esto. Esto para mí fue tan sorprendente este verso después de haber entendido lo de Samael, Lucifer y Azazel. Vean lo que dice. Porque de la raíz de la culebra, Samael, saldrá una víbora, Heilel, y su fruto será una serpiente voladora, Azazel. Serpiente voladora. ¿Se acuerdan que en la religión de los, bueno, muchos de los indígenas que estaban aquí en América cuando vino Colón adoraban a Kukulcán, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada o la serpiente voladora, que dicen que se les apareció en ese tiempo y curiosamente cuando llegaron los europeos pensaron que era Kukulcán volviendo y por eso lo recibieron y eso les costó la vida. Y eso muestra que cuando Kukulcán o Quetzalcóatl, la serpiente voladora, se les apareció, tenía aspecto europeo, así como dibujan a Jesús, curiosamente. ¿Sí me explico? Así se ve Kukulcán, Quetzalcóatl. Entonces, vean cómo Quetzalcóatl aparece en la escritura y yo creo que nadie lo había visto. La serpiente voladora. Entonces, 3 tipos de serpientes, 3 satanes. Y como dice aquí, por haberse quebrado la vara del que te hería, como diciendo, no se alegre porque Samael cayó, porque todavía queda Heilel y Azazel. Como los judíos tienen a Samael como Satanás, están bajo las manos, bajo la autoridad de Heilel. Como los cristianos tienen a Lucifer como Satanás, están bajo la autoridad de Azazel, porque no se dan cuenta que son 3, piensan que es solo uno, entonces caen ante el otro. Y así en todas las religiones, si no es uno es el otro. Entonces, porque de la raíz de la culebra, ese viene siendo Samael. Ahora, en el sentido positivo, la raíz es Yahushua. Samael es el que engendró la muerte. Yahushua es la vida. Samael fue creado del agua. Yahushua es el agua de vida. Samael es el poderoso ciego. Yahushua es la luz. Samael es un león que anda rugiendo viendo a ver a quién devorar. Yahushua es el león de Yahudá. ¿Sí me explico? Ambos son raíz, pero de cosas completamente contrarias. Porque de la raíz de la culebra saldrá una víbora, y su fruto será una serpiente voladora. Ese es el que se va a manifestar de los cielos, diciendo ser el Cristo. La abominación desoladora, una serpiente que viene de los cielos volando. ¿Está claro? Y también por eso en el positivo hay 3 enviados de Yahweh. Dice después, los primogénitos de los pobres serán apacentados. Los primogénitos de los pobres serán apacentados. Y los necesitados se acostarán confiados. Bendito Yahweh. Recuerden que Yahweh promete que, bueno, que el reino le pertenecerá a los pobres, que los pobres son ricos en fe, etc. Yahweh apacienta sus ovejas. Entonces los primogénitos de los pobres serán apacentados y los necesitados se acostarán confiados. Eso se puede ver como, en parte, como los pocos y los muchos.
Porque los pocos son llevados como primicias. O sea, tienen la autoridad de primogénito. Porque el primogénito era el sacerdote de la casa y el de la doble porción. Esos son los pocos. Y los muchos serían los necesitados. Se acostarán confiados. Van a tener que morir por su fe, pero confiados porque Yahushua los justifica. Por eso se acostarán confiados. ¿Está claro? Serán apacentados los pocos, los primogénitos de los pobres. Serán apacentados. ¿Por qué? Porque viene el buen pastor. Y ellos son ovejas que son apacentadas cuando se les da la paz en el lugar preparado. Dice, mas yo haré morir de hambre tu raíz. O sea, la culebra, de la raíz de la culebra. Entonces, mas yo haré morir de hambre tu raíz. Es la culebra. ¿Y cuál fue el alimento de la culebra? El polvo. Y el hombre polvo es y en polvo se convierte. O sea, ¿cuál es el alimento de la culebra? El hombre muerto. Por eso busca acusarlo para comérselo. Busca matarlo para poder tener alimento. ¿Sí me explico? Pero si Yahweh da la vida eterna, levanta a los muertos, la culebra se queda sin comida y se muere de hambre. ¿Está claro? Tú estás dando a entender que viene la vida eterna y la culebra que se alimenta de la muerte se va a morir de hambre. Recuerden que la muerte la engendró Samael, la raíz de la culebra. Dice entonces, y los necesitados se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que quede de ti. Todo, no va a quedar un remanente de ellos. Y destruiré lo que quede de ti. También qué curioso que Satanás cayó por dejarse llevar por la mercadería, recuerdan, por el comercio. Y el reino le pertenece a los pobres. Entonces Lucifer es Gad, de la fortuna, y todos los que lo adoran reciben riqueza en este mundo. Entonces, espiritualmente hablando, para ellos nosotros somos pobres. ¿Sí me explico? Por eso salva a los pobres y a los necesitados. No solo por el hecho de que lo necesiten, pero obviamente también hay pobres que son muy malos y esos no van a ser justificados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, que viene siendo esa culebra, Samael, la muerte, y destruiré lo que quede de ti. Aúlla, puerta, clama, ciudad. Aúlla, puerta, clama, ciudad. Qué curioso esto, porque Yahushua es la puerta. Él lo dice en Juan 10, yo soy la puerta. Y el último es el que trae la nueva Jerusalén, que es la ciudad en la que van a habitar los elegidos, la ciudad. Así como Jerusalén era llamada la ciudad de David, siendo David su rey. Entonces, primero y último, puerta y ciudad. Aúlla, puerta, clama, ciudad. Disuelta, y verá, y eso obviamente en el aspecto positivo. Aquí le está diciendo como a los de los filisteos. Recuerden que la ciudad era normalmente cubierta por muros y solo tenía una entrada. Entonces le está diciendo, aúlla, puerta, clama, ciudad. ¿Por qué? Porque Yahweh va a entrar a destruir todo. Aúlla, puerta, clama, ciudad. Disuelta estás por entero, Filistea. Porque como un humo viene del norte y ni uno solo faltará de sus filas. El mal que viene del norte en el fin de los tiempos. Curiosamente había dicho que el enemigo quería ir al norte, ¿verdad? Y vemos que al decir ahí ni uno solo faltará de sus filas, es el ejército que vemos en el libro de Joel, lo que vemos en la quinta y la sexta trompeta. En la sexta trompeta, un ejército de 200 millones de soldados que van a matar una tercera parte de la humanidad. ¿Por qué una tercera parte? Por la tercera parte de ángeles que cayeron con Lucifer. Y esa tercera parte de seres humanos siguieron a Lucifer, obviamente. Porque como un humo viene del norte y ni uno solo faltará de sus filas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Yahweh fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Yahweh fundó a Sión. Sión es esa montaña, la cual está el templo, pero recuerden que como dije en Daniel 2, dice que una piedra va a caer, va a destruir todos los imperios y esa piedra se va a convertir en un gran monte. Por decirlo así, ese es el verdadero Sión, porque Sión hace alusión al reino de Yahweh. ¿Está claro? Entonces, Yahweh fundó a Sión. ¿Cuándo? Cuando ya el último, los elegidos, hayan sido cosechados y por ende el reino esté establecido. Yahweh fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo, los pocos y después los muchos. Dice, mataste a tu pueblo. Cuando yo me di cuenta que Hillel estaba a cargo de Israel, me sorprendió mucho y me administró la interpretación de la Torá. ¿Qué otros versos hay para probar que Hillel estaba como líder de Israel? Porque lo más común es decir que el pueblo de Yahweh es Israel. Claro, en la carne y lo espiritual son dos cosas diferentes, distintas. Exacto, sí, hay que tener eso claro, ¿verdad? Que una cosa es en la carne y otra cosa en el espíritu. Por eso, si un israelita no cree en Yahushua, se vuelve gentil. Eso explica Pablo. Si un gentil cree en Yahushua, se vuelve verdadero israelita. Entonces, la carne es una representación. Por ende, así lo fue también el pueblo de carne. Y al ser una representación, estaba bajo la representación de Yahweh, el ángel Hillel. ¿Sí me explico? Así como cuando Yahweh mandó a Moshe a hacer un modelo del Mishkan y después se le explica, es que eso fue un modelo, todo fue un modelo para entender al verdadero que es Yahushua, el templo. Entonces el Mishkan y el templo eran una representación del cuerpo de Mashiach y después el cuerpo de Mashiach de la congregación. Cuando vino ya la manifestación de la verdad, el modelo fue deshecho, igual el ángel.
igual la carne. Entonces, en sí hay que entender que cuando el hombre pecó, se puso bajo Heilel, punto. Todas las naciones, no solo Israel. Pero como Israel fue la nación escogida por Yahweh, que era el jefe de Heilel, entonces Heilel estaba a cargo principalmente de Israel. Y es que son varios los versos, pero es que ocupan mucha explicación también. No es como que un verso, digamos, ese que acabo de leer es muy importante. En parte, lo que vemos en Ezequiel 28 más o menos también lo da a entender. Lo del mayordomo es clave, la parábola del mayordomo que dice Yahushua es clave, refiriéndose a Heilel. Lo que acabo de explicar de que carne y sangre no heredará el reino, la carne es una representación, igual que el Mishkan era una representación, igual que Heilel era una representación. Entonces, todo lo que es representación pasaría cuando llegara lo real. La sombra pasaría cuando se manifestara ya la figura del hombre verdadero. También el hecho de que Paulus habla de que la Torá fue dada por Yahweh, que es uno, Moshe es uno, pero fueron varios los malachim que le dieron la Torá. Entonces, entre esos principalmente Micael y Heilel, como defensor y acusador, con la ley. Entonces, recuerden que Micael se sujetó a Heilel por la autoridad que le dio Yahweh, pero cuando Heilel dijo, yo seré como el Altísimo, Micael se levantó y dijo, un momentito, porque ¿quién es como el poderoso? Y ahí Heilel la agarró en contra de Micael, igual que Saúl la agarró en contra de David y lo empezó a perseguir para matarlo. Micael viene a la tierra, digamos, si cuando nosotros morimos vamos al Seol, se puede decir cuando los ángeles de allá caen o algo, vienen a la tierra. Entonces Micael viene a la tierra, obtiene la autoridad para después ocupar el lugar de Heilel, así como David ocupó el lugar de Saúl. Entonces son muchos los detalles para llegar a ese mismo punto, pero así como un verso que lo diga de una manera muy, muy obvia, pues no, porque Heilel como tal, con nombre, solo aparece aquí en Isaías 14. Como la Torah fue dada por Malach, hasta cierto punto se puede ver como mediante la interpretación de la carne acusa y la interpretación del espíritu defiende, como Hillel y Micael. Exactamente, de hecho, así es. Muy buen punto. Por eso es que Yahushua, cuando hablaba con los fariseos, les decía, en su Torah dice, pero después dice que sigan, dice él, mis mandamientos, ¿verdad? Y el que me ama hace mis mandamientos. Entonces, una cosa son los mandamientos de Yahushua y otra cosa son la Torah de los fariseos. Eso se refiere a la interpretación espiritual y la interpretación carnal, espíritu y letra.